Bueno, buenos días. Vamos a empezar para relacionar a los que llegaron temprano. Con eso arrancamos de una vez. Bueno, pues mi nombre es Carolina Mobilier, yo soy socia de impuestos de Gómez Pinzón y me he dedicado hace mucho tiempo a los temas relacionados con tributario laboral. Y bueno, ya se va a presentar Mauricio pues del área laboral y entonces por esa razón estamos nosotros. La idea es darles algunos tips de lo que existe hoy en día en materia de retención en la fuente, de optimización de remuneración de trabajadores. Y vamos a hablar de lo que todos de pronto conocen, un pequeño recordatorio de lo que está en la ley, y de algunas herramientas que circulan por ahí en el mercado negro. No las van a ver plasmadas en la presentación porque hay cosas, digamos, que tienen un riesgo, pero queremos que las conozcan, que sepan cómo funcionan y que si finalmente se opta por irse por alguno de esos mecanismos, pues ustedes tengan la y los riesgos. Pues no puede asumir riesgos, esto es válido. Los esquemas de planeación tributaria se basan principalmente en asumir riesgos. Lo que yo tengo que tener monitoreado es cuál es mi riesgo y hasta dónde quiero llegar. Bueno, gracias, Caro. Gracias por la asistencia puntual. Como les decía Carolina, mi nombre es Mauricio Montealegre, yo soy el director del grupo de práctica laboral en Gómez Pinzón. Y con Carolina usualmente estamos involucrados en estos temas del día a día laboral tributario. Yo le digo a ella que ella es mi llave, yo espero la suya para estos temas. Y la verdad es que creemos que este es un punto muy interesante para conversar con las áreas directivas de las empresas. ¿Cuál es la razón para que esto cada vez cobre más importancia? Estamos atravesando una situación muy difícil. Entonces, seguramente antes uno hacía la pregunta, ¿es tu empresa eficiente en la remuneración de trabajadores y directivos? Y la respuesta, pues, no era tan relevante. Podía ser tan eficiente o menos eficiente que finalmente, pues, no me iba a impactar tanto. Ahorita, ¿dónde está el catch de la respuesta a esta pregunta? Que si tu empresa no es eficiente en la remuneración de tus directivos, no es eficiente en la de captura de talento. Eso se está volviendo cada vez más una función recurrente de los que se dedican a selección, y es decir, ¿cómo te voy a pagar para que tu impacto en renta no sea determinante al momento de elegir a qué trabajo acudir o qué oferta aceptar? La otra es que tampoco es que haya muchos ofertas de trabajo, pero digamos que es parte del escenario. Vamos al punto de pronto más crucial, los directivos que ya tenemos. Cuando tengo un directivo, pues la primera queja es, venga, es tremendo, uno me está descontando mucho en retención. ¿Por qué tanta retención en la fuente? Que es nuestra pregunta diaria. Yo tengo por ahí un cliente que además se le volvía un lío el tema y empezaba él a asumir la renta. Le decía, venga, usted está creando un vórtice gigantesco de riesgos, que si asume la renta de su trabajador, lo asume como un beneficio extralegal y eso empieza a volverse un círculo vicioso, si lo quiere hacer totalmente lícito y legal. Al final, cuando está terminando el año, que empieza uno a pagar renta, otro momento difícil de la vida de nosotros los trabajadores asalariados, pues la respuesta es, ¿por qué estoy pagando tanta renta? Todo lo que me descontaste. Entonces nos encontramos en un escenario distinto con Carolina, y es que los trabajadores ya le dicen a uno, descuénteme más porque es la forma en la que yo logro que al final la renta baje. Entonces ya uno pasa a ser el enemigo con la retención de la fuente, pero luego el enemigo en la declaración de renta. Y la respuesta al final, ¿cuál es? Querido, mi querido, esa es tu obligación tributaria. Eso es lo que te toca pagar. Entonces, ¿cómo lo hacemos más eficiente? Es la respuesta que debemos responder. Esperamos lograrla. Yo voy a pasar muy rápido por las bases legales de la remuneración. Es importante saber qué es el salario y qué es la compensación. Entonces, ¿qué es el salario? Recuerden todos, y esto muy rápido, las bases del salario no han cambiado, están vigentes desde 1990. ¿Qué es el salario? Es toda contraprestación directa del servicio. Acá va a ser muy importante el lenguaje.
¿Por qué? Porque como lo plasmemos en el documento contrato de trabajo, como lo plasmemos en los correos, o con los correos que enviamos, como lo plasmemos en los otros CIES, como lo plasmemos en las políticas, es como nos lo va a revisar una autoridad laboral como la UPP. ¿Qué es el salario? Es la contraprestación directa del servicio. Te voy a pagar esta bonificación por tu rendimiento individual. ¿Qué es el rendimiento individual? Es un pago que voy a hacer contra prestación directa del servicio. Entonces, apenas yo emita esa afirmación, estoy diciendo que ese pago es salario. Entonces, ¿qué lo integra? Remuneración ordinaria fija o variable, primas sobre sueldos, bonificaciones habituales, horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio y porcentaje sobre ventas y comisiones. Una sentencia ya bastante antigua aclaró el tema de las comisiones. Digamos que siempre que ha habido una norma, la creatividad de nosotros los abogados es tratar de darle la vuelta para obtener el mayor beneficio. Bueno, no está mal, pero en algunos casos desvirtuando o tergiversando lo que realmente es el propósito del pago. Las comisiones siempre van a ser salario. Acá me adelanto a algo que voy a hablar más adelante. Pagos que compensen una meta global pueden ser no salariales. Todos acá somos un equipo de trabajo, tenemos una meta, 100 millones de pesos, la cumplimos, a todos nos dan un pago. No estoy premiando el trabajo individual porque seguramente Mauricio Montalegre no hizo nada durante el año, pero igual recibo la plata porque Carolina y el resto del equipo sí cumplió la meta. Entonces ahí fui yo en coche. Esa es la muestra más evidente de que efectivamente pues no hubo una retribución directa del servicio. ¿Cómo lo identifico? En lo que les estoy diciendo. Todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte. Esa es la definición de salario del artículo 14 de la ley 50 del 90. Entonces, ¿qué es la compensación y cómo se plantea? Parte de un esquema de retribución laboral, es una contraprestación directa del servicio. ¿Qué pretendo yo con la compensación? ¿Es esto distinto al salario? Esto es una definición más mía. ¿Qué pretendo yo al compensar a un trabajador? Es entregarle todo lo que yo quiero darle a él por el solo hecho de estar conmigo trabajando. Es el genérico. ¿Es parte de un esquema de remuneración laboral? Sí. ¿Es una contraprestación directa por el servicio? No necesariamente. Porque en la compensación yo puedo incluir el paquete de remuneración, que es el punto número 1, en el cual hay cosas que yo le voy a reconocer a mi trabajador por el solo hecho de estar conmigo, porque es mi marca, es mi valor agregado, es lo que yo le quiero dar a mi trabajador por solamente tenerlo sentado en mis oficinas prestando servicios para mí. Y ahí empiezan a hablar esas variables de recursos humanos, del salario emocional, de los beneficios, que todo eso hace parte de la misma compensación general. Sí, la medicina prepagada, los planes asistenciales, todo eso es parte de lo que es la compensación. ¿Cómo la identifico? Pues en principio tengo que saber que no exista una contraprestación directa del servicio para que esa compensación no se vuelva a comprar. Entonces tengo que hacer esas dos diferenciaciones. Te quiero remunerar por algo, que es lo que va a ser tu salario, lo que yo te voy a pagar normalmente, y aquello por lo cual no voy a tener contemplado que cumplas o no cumplas metas, va a ser lo no salarial. Esos dos componentes van a ser el género de la compensación. Parte legal tradicional, para ya pasar a la parte interesante que es la de Carolina, es lo que les explicaba, pagos salariales, ya lo leímos, y pagos no salariales. ¿Cuáles son los pagos no salariales? Las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador. Primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales. Acá siempre me llama mucho la atención porque incluso ahora la UPP está definiendo lo que es la mera liberalidad. Para ustedes, ¿qué es la mera liberalidad? Porque quise hoy y de pronto mañana no quise. Tal cual, Andrea. La mera liberalidad es porque a mí se me antoja. Gracias. Sin razón alguna, yo puedo tener las razones. Y acá viene el otro elemento. Lo extralegal. Entonces la gente dice, ah, no, yo le voy a reconocer esto extralegal y por mera liberalidad, y eso es no salarial. ¿Cierto? Esos son como el combo con el que uno se siente seguro para decir, eso es no salarial. No es cierto. ¿Por qué? Porque la mera liberalidad, como ustedes mismos lo definen, es lo que a mí se me antoje, lo que yo crea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas.
La mera liberalidad es lo que a mí se me antoja, lo que yo quiero hacer. ¿Y qué es lo extralegal por definición? Todo aquello que excede a lo legal, todo aquello que es distinto a lo legal, ¿sí? Entonces yo puedo obtener un pago extralegal por mera liberalidad, pero que a la vez tenga un objetivo y es ser una contraprestación directa del servicio, y ese pago va a ser salarial. Entonces voy a tener pagos extralegales, voy a tener pagos por mera liberalidad que a la vez son salariales. Esa es la parte donde tengo que tener muchísimo cuidado. Acá hay otra parte de los pagos no salariales, y es lo que recibe en dinero el trabajador, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones. Esa es la más simple. Es lo que yo le entrego al trabajador para que haga sus funciones: un celular, un computador, el pago de los viáticos, que ya si quieren luego hablamos de los viáticos en la parte en la que es salarial. Digamos, esos son los elementos que yo tengo para el desarrollo cabal de las funciones. Y la última, que es la que más utilizamos, es los beneficios o auxilios habituales u ocasionales, acordados convencional o contractualmente, en forma extralegal, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituye salario. Este es el huequito donde se habla de la desalarización. Si ustedes me preguntan a mí, yo no creo en la desalarización. Para mí eso no existe. Y les voy a decir por qué. Si les acabo de explicar que el salario es todo aquello que es una contraprestación directa al servicio, pues yo no le puedo quitar la naturaleza a algo que realmente lo que tiene es un objetivo, y es remunerar el servicio del trabajador. Entonces, como me estoy diciendo mentiras. Pero es más un tema conceptual mío, es más que yo soy cositero y cansón con esto, y es que yo puedo implementar esquemas de retribución que tengan pagos salariales y no salariales. Distinto es a desalarizar las cosas, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de los beneficios de educación, porque uno de los esquemas es: reduzcan el salario, haga un acuerdo, o con los términos. Por eso es muy importante los términos que usemos. Haga un acuerdo en el cual usted establece un nuevo esquema de compensación que se compone de los siguientes dos puntos: pagos salariales los siguientes, pagos no salariales los siguientes. Ya está, usted nunca está diciendo yo desalarizo esto. A mí es que no me gusta, creo que es lo que ese es y no deja de ser, porque yo me inventé un nombre distinto. En este punto puedo reconocer todos los pagos habituales. Acá es donde está el escenario de la medicina prepagada, la salud, el auxilio de educación, el auxilio de transporte, el auxilio de vivienda. Acá puedo incluirlo y es no salarial, siempre que haya un acuerdo expreso entre las partes que definan la naturaleza del pago. Acá hay otro tip bien interesante para efectos de acuerdos. Distinto es cuando yo creo un beneficio extralegal y yo digo: yo, Mauricio Montealegre, empleador de todos ustedes, qué pena, voy a hacer el ejemplo de esta forma, empleador de todos ustedes, les reconozco por mera liberalidad, porque se me antoja, un beneficio extralegal que supera lo legal de educación. Punto. ¿Quién lo está reconociendo? Mauricio únicamente, ¿no? Punto. Las partes acuerdan que ese beneficio es no salarial. Punto. ¿Cómo nace ese derecho? Porque yo lo creo unilateralmente. ¿Dónde está el acuerdo entre las partes? Para definir la naturaleza del pago. Entonces, porque siempre me vienen a mí a preguntar, ¿y lo puedo eliminar unilateralmente? Yo les digo: muestra el contrato. Y el contrato casi siempre me lo encuentro y dice: las partes acuerdan el reconocimiento del beneficio extralegal. No lo puedes eliminar. ¿Por qué? Porque lo creaste en acuerdo entre partes. Y ese es el adagio popular jurídico más común: las cosas en derecho se deshacen tal cual como se hacen. Si tú creaste ese beneficio extralegal con tu trabajador, las partes acuerdan reconocer el beneficio, tú no lo vas a poder eliminar unilateralmente. Si tú creas el beneficio unilateralmente y luego incluyes el acuerdo expreso solamente para definir la naturaleza, tienes todos los elementos para eventualmente eliminar. Y eso lo ha dicho la Corte Suprema montonera de veces. Los pagos extralegales pueden ser eliminados unilateralmente, salvo que hayan sido creados por las partes por vía contractual, por vía de documentos de convención colectiva, pactos arbitrales, etc. ¿Listo? Ese es un tip, porque siempre me lo encuentro. Estoy metido en un lío con un cliente gigantesco porque lo tiene de esa manera. Y al final del contrato decía además:
los beneficios estarán vigentes mientras esté vigente la relación laboral. ¿Y se lo puede eliminar? Pegado. Bien complejo. Listo. Parte chévere viene. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que dijo Mauricio, tienen que memorizarse lo siguiente. Una cosa es el régimen laboral. Puede que eso no sea salario, que sea todo lo extralegal del mundo, que hayan hecho todo como Mauricio dijo al pie de la letra, el contrato. Pero resulta que la regla general es que es ingreso para efectos tributarios. La regla general es que va a estar sometido a retención. Entonces, eso es claro. Simplemente para recordar y ya para llegar a los, digamos, mecanismos de planeación a los que vamos a hablar, vamos a recordar de dónde surge esta necesidad y por qué los trabajadores están tan molestos con el tema de me subieron el salario un 10%, porque gracias a la inflación y la comparación. Bastante. Como me dijo mi esposo, me subieron el salario 10%, pero es que yo tengo menos plata que el año pasado. Entonces, ¿qué pasó? Acuérdense que lo que hizo la reforma tributaria fue el disminuir la renta exenta, que fue el primer bajonazo durísimo. Teníamos una renta exenta de más o menos 10 millones de pesos al mes, que era el beneficio máximo que se podía tomar, y pasó a 37 millones de pesos al año con la VTO, es decir, y ahí hay unas estadísticas. 3.1 millones de pesos al mes. Pasamos de restar 10 millones a restar 3 al mes. ¿Por qué pongo al mes? Y eso es un tema por el cual la gente está sufriendo el golpe tributario por ahí en abril, mayo, empieza a decir, ¿pero qué pasó? ¿Qué me hicieron? ¿Por qué me están descontando más? Es porque la reforma tributaria estableció de forma expresa que la renta exenta ya no tiene esa mensualización que se exigía con la norma previa. Yo antes eran 10 millones de pesos al mes como máximo. Ahora lo que me dice son 37 millones de pesos al año. ¿Yo cuándo puedo aplicar los 37 millones de pesos al año? Pues en los primeros meses del año. Y por ejemplo, como muchas empresas ocurre, por ahí en marzo pagan KPIs, bonificaciones y demás, unos montos grandes. Llega el directivo con su bono de 100 millones de pesos, se comió la renta exenta de los 37 y en abril el bruto del ingreso está sujeto a retención completo, sin ningún tipo de depuración, porque ya se comió el beneficio tributario de la renta exenta más las deducciones. Entonces, ese fue el primer golpe. Luego viene una reducción de los ingresos de las rentas exentas y las deducciones. Acuérdense que antes teníamos hasta 191 millones de pesos al año que podíamos restar en aportes a AFP, fondos voluntarios de pensiones, dependientes, medicina prepagada, intereses de vivienda, no, eso mejor dicho, era la feria del descuento. Eso pasó de 191 millones de pesos a un total al año de 63 millones de pesos, incluyendo la renta exenta de los 37. ¿Cuánto me queda para aportes a pensión voluntaria? FC, como 20 millones de pesos. Eso es lo que es mi beneficio. Entonces, si ustedes quieren ahorrar, háganlo por razones de verdad de ahorro, no por beneficio tributario, porque ahí no está el ahorro tributario, nunca va a estar ahí. Entonces, finalmente, eso hace un desincentivo al ahorro. Mucha gente, ya le he oído que dijo, yo dejé de aportar a fondo voluntario de pensiones, a AFP porque ya no me sirve. Los que lo hacen es porque tienen un crédito y finalmente por derecha se lo tienen que descontar, pero no por un ahorro fiscal. ¿Qué otras cosas se introdujo en la reforma? Y ahí ya van a ver, digamos, van a empezar a ver por dónde va a ir, digamos, esta charla. Una nueva deducción por dependientes que permite descontar hasta 3 millones de pesos por dependiente y hasta 4 dependientes. La deducción por dependientes original que ya teníamos, que si se acuerdan, era una deducción por dependientes al año, que era como de 14 millones de pesos, eso se mantiene. Lo que dijo la reforma es, usted tiene que restar uno u otro. ¿Eso qué significa? Que cuando yo estoy haciendo en mi renta, ahí no en retención, la renta, las deducciones y tomando las rentas exentas, yo puedo descontar el dependiente por arriba, es decir, son ingresos menos ingresos no constitutivos de renta. Voy a adelantar un poquito para que lo entiendan acá. Entonces, yo tengo ingresos, aportes obligatorios, aportes voluntarios, etc. Y empiezan las deducciones. Yo puedo restarlo aquí en los dependientes de 32 mensuales, que eso lo puedo hacer de acuerdo con la norma. O si estoy preparando la declaración de renta, yo puedo restar por aquí un único dependiente por 14. Dependerá de qué tanto campo tengo dentro de los 63 millones de pesos al año. Puede ocurrir que como ya me tomaron los dependientes en la retención mensual o resulta que yo tengo aportes a fondos voluntarios, pues en realidad la deducción por dependientes no la puedo tomar, porque ya me comí el campo de cabida para deducciones y rentas exentas. Entonces, cuando eso ocurre,
lo que me dice la norma es tranquilo. Yo en todo caso le permito tomar una deducción por dependientes en la renta, en el impuesto sobre la renta de los dependientes, máximo hasta 4 dependientes. Esto significa que si tengo 4 hijos, estoy muy de buenas. Tengo uno, solo tengo la deducción por 3.000. Y si no tengo hijos, pues... Y acuérdense que el dependiente es dependiente económico, ¿no? No es el hijo de 35 años que ya está casado, no. ¿Sí? Es el hijo menor de edad, estudiante, ¿sí? Esos son los dependientes, con los papás en situación de discapacidad, o un familiar en situación de discapacidad que depende económicamente de mí. Entonces no es un dependiente cualquiera, ¿listo? Esa fue la primera deducción, lo primero que trajo la norma. De acuerdo con un decreto que salió el año pasado, a final de año, lo que dice es que yo solamente voy a poder restar la deducción en doble vía, es decir, tanto por arriba, la de 14 millones de pesos, como por abajo otra vez la de 3 millones. Cuando yo tengo rentas de una relación laboral y no rentas de trabajo. Ya les voy a explicar eso qué significa. Cuando yo leí la norma, ¿esto qué significa? Se supone que esto se supone que tiene el mismo tratamiento, simplemente para recordar, acuérdense que lo que dice la reforma tributaria es que todas las personas naturales que tengan contratos como independientes, honorarios, consultorías, pues la pretensión que le aplica es la del artículo 383, que es la renta laboral, ¿cierto? Pero este decreto dijo no, si usted tiene sus rentas de trabajo, es decir, si todas sus rentas son desde el punto de vista tributario, rentas de trabajo, porque se derivan de un contrato laboral puro y duro, usted solamente puede tomar la deducción por dependientes, o por arriba, la de los 14 millones de pesos, y si se comió el beneficio, por abajo la de 3 millones. Pero si usted tiene rentas que derivan de una relación laboral reglamentaria que no son rentas de trabajo, consultoría, honorarios, servicios, usted sí puede descontar las dos. Eso fue lo que dije. ¿Por qué? No me pregunten por qué. Eso viola la ley no dice eso, pero el decreto lo trae. Pues ahí está. Encontramos la reforma, una nueva deducción por compras, que como la gente dice, esto no sirve para nada, pero yo digo que en este golpe tributario todo sirve. La posibilidad de tomar como deducción el 1% del valor de las compras y bienes intermedios, ¿cierto? Siempre y cuando yo cumpla con ciertos requisitos. 1, que conserve las facturas electrónicas. Y 2, que pague por medios autorizados por la superintendencia financiera, tarjeta de débito, crédito. No puedo hacer pagos en efectivo, es lo que me está diciendo la norma. Si ustedes piensan, limitado a 240 VTs, esos son un poquito más de 10.000 pesos. O sea, pues bueno, descuento 10.000. Pero es que para yo descontar 10 millones tengo que gastar 1.000. Entonces, cuando uno hace el cálculo, pues dice, escucha, en verdad, yo gasto un montón de cosas y a la hora la verdad puede que las deducciones sean de 600.000 pesos. O de 800.000 en el mejor de los casos. 1.000.000, pues, se gastó 100. Entonces, esa sirve, ayuda un poquito, pero por ahí no estará. Y finalmente, se incluye una norma de reglas de ingresos en especie. Esta norma para mí no tiene nada de novedoso. Lo que dice es que cualquier pago en especie que se efectúe al beneficiario del pago o a su familia, en dinero, en especie, en pagos indirectos, constituye ingreso para el trabajador. Entonces, si yo, por ejemplo, pago el arrendamiento del expatriado, es un ingreso del trabajador sujeto a retención. Eso no es nuevo, eso ya existía. ¿Dónde está la diferencia? En esta parte que está aquí en morado, rayado y en una letra más grande. Y es que esta regla de los pagos en especie no significa cuando tengo pactos colectivos y convenciones colectivas. ¿Qué significa? Que si yo tengo un pacto colectivo, una convención colectiva suscrita al interior de la compañía, y yo decido pagar Netflix, vivienda, carne, el gimnasio, la guardería de los perros, de mis trabajadores, eso no sirve para trabajar. Pero si la convención colectiva, si la convención colectiva estaba antes de esta ley, puede ser que se... No, puede ser convenciones colectivas previas o pactos colectivos previos, o que se suscriban a partir de la fecha. Entonces, cualquier cosa que yo introduzca dentro de un pacto colectivo o convención colectiva, que sean pagos en especie, pagos indirectos, no está sujeto a esta regla de ingresos en especie. Significa que eso no hará base para la retención en la fuente de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo siempre traigo, porque aquí no está esta empresa, pero yo siempre traigo a colación el sindicato del sector, que tiene hasta un gramaje de carne fijado en la comida.
Ellos tienen no sé cuánta carne les dan al mes por trabajador y todo esto que contempla y que entrega en vía indirecta Ecopetrol no constituye ingreso para el Estado. Polina, una pregunta. ¿Podría uno montar entonces la figura en este momento? Y aquí, Vamos para allá. Entonces, eso ténganlo ahí porque esa es una de las cosas que vamos a hablar. ¿Ok? Pero ahí va a entrar Mauricio porque me va a regañar y me va a frenar y me va a decir, cuidado con lo que estás sugiriendo. Por eso estamos los dos, porque acuérdense que la promesa de esta charla era, vamos a proponerles alternativas sin crear contingencias laborales. Porque nada sirve el tema tributario solito, porque si abrimos una contingencia laboral, como dice Mauricio, pues, ahorrar 10 millones, buenísimo, pero vas a pagar 200 en multa, pues tal vez no es tan bueno. ¿Cierto? Entonces, Buen abogado. Buen abogado. Buen abogado para que me den el efecto. Entonces, simplemente para que recuerden de lo que explicamos, que tiene efectos en retención en la fuente y que no. 790 UETs al año, esos son 37 millones de pesos de renta de laboral, es el máximo. El límite general para rentas y deducciones son 63 millones de pesos al año. La deducción por dependientes no tiene incidencia en materia de retención de la fuente, porque esa deducción adicional que va por debajo, después de que yo me comí todas las deducciones y rentas exentas, solamente la puedo tomar cuando esté terminando mi ingreso de la renta. Y la deducción por compras tampoco tiene incidencia en la retención. Los pagadores no tienen que preguntarle al trabajador ya cuánto gastó este mes para ver cuánto es la deducción por compras. Se los menciono porque finalmente es una combinación de cosas y cuando se le planteen los esquemas de remuneración a los trabajadores, de cara a optimización, pues tengo que recordarles estas cosas. Y si le doy, aparte de esto que le estoy ofreciendo, acuérdese que usted tiene que tener la deducción por compras, acuérdese de pedir las facturas. Y yo, digamos, como digo, yo soy vivo ejemplo de eso, yo tengo una carpeta en mi correo que se llama facturas, 2023 facturas, 2024, todas las facturas electrónicas, las arrastro allá y luego tengo que hacer, esa es la parte aburridora, hacer un Excel donde yo totalice el total de las compras que hice en el año, le paso eso al contador, que es el que hace la declaración de renta, y él es el que toma la deducción. Pero tiene que tener las facturas electrónicas. Si yo no tengo factura electrónica, eso no es susceptible de ser tomado en la base de deducción. Aquí nuevamente para recordar, esta es la depuración de la base de retención. Acuérdense que tenemos en la parte de arriba los ingresos del mes que están indirectos dentro de la remuneración de los trabajadores. Por regla general, todo hace base de retención en la fuente, salvo lo que está expresamente incluido en la ley como pagos indirectos excluidos de la retención. Ahí están los planes de medicina prepagada que tienen las empresas constituidos a la totalidad de sus trabajadores o a la generalidad de los trabajadores, bonos por alimentación y pagos por educación como pagos indirectos. No entran ahí los créditos condonables de las becas de estudio, que vamos a mirar eso. No, por ejemplo, hay empresas que en vez de tener planes de medicina prepagada, tienen planes por educación y lo que hacen es que algunos trabajadores les reconocen la educación propia o educación de sus hijos y en esos esquemas también esos son pagos indirectos. No es tan común, la regla general son los planes de medicina prepagada, eso es lo típico. Entonces, esos pagos quedan por fuera de la base de retención, luego el resto de ingresos no constitutivos de renta y ganancia estacional, ahí están aportes a pensión obligatoria, salud y los aportes voluntarios a pensión obligatoria, que eso es un ingreso no constitutivo de renta hasta de 117 millones de pesos. Vamos a ver eso. Las deducciones típicas, pagos por servicios de salud, intereses por la adquisición de vivienda, dependientes. Miren que uno mira los topes y dice, no, pues sigue siendo bueno. 753.000 pesos de salud mensual, 4 millones de pesos de intereses de vivienda, buenísimo, dependientes. Pero si yo sumo solo estos, ya me volé el tope de los 3.1 millones de pesos. En teoría en el mes, de rentas, 600 deducciones y renta exenta laboral. Son 3.1 millones. En verdad, si yo pago 4 millones o 5 millones de intereses, pues es mentira. No me sirve para efectos tributarios. No me va a restar ni un centavo en la base de retención. Porque probablemente me lo comí en la renta exenta laboral. Entonces, esta gran combinación, y acuérdense, el aporte a fondos voluntarios de pensiones me permite, según la ley, todavía aportar hasta 178 millones de pesos al año. ¿Cuántos en realidad? 20. No 178. Entonces, cuando uno ve esto y se va a los 73 millones de pesos, la conclusión es muy simple. Yo no puedo seguir optimizando la carga tributaria por aquí. Aquí no está la respuesta. Esto es ayuda, son paños de agua tibia, pero esto no es la respuesta al problema tributario que tenemos los trabajadores. Hay que ir más allá. Entonces, antes de entrar a los
Yo voy a ir. Mauricio va a ponerles unas advertencias, decirles, ojo cuando vayan a hacer. Ya vamos a los mecanismos de planeación. Listo. Yo ya lo había anticipado, pero entonces lo volvemos a poner acá para ver si nos llevamos la información bien. Entonces, ¿cuál es el primer filtro que yo debo establecer al momento de definir un pago de la relación laboral? ¿Es salario o no? Salario. ¿Si es salario o no? Eso es lo primero que yo me tengo que preguntar. Ese tiene que ser mi primer filtro. ¿Es una contraprestación directa del servicio? ¿Sí o no? Y la respuesta es no. No es algo que yo quiera compensar en forma directa, no es una contraprestación por el servicio, no es una evaluación directa. Digo. Y acá vienen el segundo filtro. Ese que ya hemos ocupado, pero ahorita con un poquito más de detalle. Beneficios, auxilios o primas extralegales. ¿Qué pretendo yo con los beneficios, auxilios o primas extralegales? Díganme ustedes qué pretenden eso en sus compañías. Incentivar, Incentivar, retener, ser competitivo. ser competitivo. Entonces ahí entra el escenario del salario emocional. Tanto se discutió hace unos años. Y es, ¿qué le quiero dar yo a mis trabajadores para ser yo el atractivo? ¿Cómo logro yo generar atracción de talento? ¿Cómo me vuelvo yo el empleador bonito a partir de mi esquema de remuneración? ¿Le quiero darle beneficios? ¿Qué tipo de beneficios puedo entregarle a un trabajador? El que yo quiera. Pero siempre tiene que obedecer a la realidad de lo que estoy haciendo. Ejemplo, voy a dar un beneficio de educación para los hijos de todos mis trabajadores. Así tengo otro cliente. Perfecto, vamos a hacer un listado. ¿Este trabajador recibe el beneficio? Sí. Ok, ¿cuántos hijos tiene? No tiene. Te devuelvo el primer filtro. ¿Para qué lo haces? Pues le estás dando un beneficio que en sentido estricto no tiene ningún sentido, ¿no? Pues, auxilios. ¿Qué quiero auxiliar? Entonces, ojo que las palabras en eso, y hay que ser muy detallistas con eso. ¿Qué quiero auxiliarle yo a mi trabajador? Yo quiero auxiliarle a mi trabajador. ¿Qué es lo típico que le pudiera yo auxiliar? Quería hacer educación, pero en educación siempre te vas a encontrar el problema de, ¿estás estudiando? ¿Tienes a alguien estudiando? Entonces yo casi siempre les digo, mire, si usted quiere flexibilizar más, no desalarizar, busque los gastos típicos de las personas. Gasolina, que es transporte, alimentación, todo el mundo come y todo el mundo tiene gastos de vivienda. Esos son los típicos. Auxilio de alimentación, auxilio de vivienda. Entonces, donde yo puedo entrar a decir, esto es lo que yo te quiero auxiliar y esta es la realidad del pago. ¿Dónde se me vuelve a dañar el filtro? ¿Dónde vive tu trabajador? ¿Cómo vive aquí cerca? ¿Y cuánto le das de auxilio de transporte? No, le doy 5 millones de pesos. ¿Y cuánto es el salario? 6. Está bien, sí, digamos, técnicamente uno puede decir, pues sí, estás gran auxilio, ¿sí? Pero es real. Siempre tratemos de que coincida con lo que yo quiero entregarle a un trabajador. Entonces, la norma, y lo vamos a ver más adelante, no me establece un término de proporcionalidad en el salario, pero sí forma parte de la evidencia del principio de la primacía de la realidad, que es el que rige las relaciones laborales. Acá vuelve un tip más de clase de derecho, pero es en materia laboral, la regla principal es la realidad, porque además es una regla que se deriva de un principio constitucional y es el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades de las partes. En realidad, ¿qué quiero hacer yo? Versus lo que realmente hiciste o versus lo que acordaste por escrito con tus trabajadores. Entonces, digamos que en ese sentido los filtros me van a permitir a mí entender internamente si yo me estoy creando los riesgos. Lo que decía Carolina, las contingencias, digamos, siempre van a existir, pero yo lo que necesito saber es qué tan graves son. No andar por el mundo
digamos, ignorante de lo que estoy creando con mis comportamientos corporativos y contractuales, y al momento de un requerimiento de la VPP tener todas las sorpresas activadas, porque además eso tiene repercusiones en juntas directivas, en presidencias, en asambleas, bueno, etcétera. Y el último para este, que es las primas extralegales, es qué quiero yo realmente darle a un trabajador a nivel de premio. Entonces les puse el ejemplo al inicio. Cuando cumplimos todos una meta, ¿los quiero premiar? Sí. ¿Es válido? Perfecto. No me interesa si Carolina cumplió su meta individual, si Mauricio cumplió su meta individual, sino si todos la cumplimos y activo un pago. ¿Qué ocurre? Que en la realidad siempre se hace un mix, porque nosotros, digamos, a nivel empresa entendemos que pues yo debería premiar no solamente que yo cumpla la meta total, sino que mi trabajador individualmente también la cumpla. ¿Y cuál debería ser, y valga la redundancia, el deber ser? Pues que ese pedacito que se paga como consecuencia de la meta individual sea salario, y que el pedazo que se paga como meta global sea no salarial. ¿Qué termina ocurriendo? Que termino dividiendo los pagos. Ese es, nuevamente, el deber ser. ¿Cuál es la práctica que podemos seguir implementando? La del pago global, que se compone de un valor hasta de tanto dinero, tantas veces tu salario, el cual se reconocerá, dos puntos, por el cumplimiento de la meta corporativa fijada previamente en el año, por el cumplimiento de la meta anual fijada para la organización, para el empleador, para la compañía, para el colegio. Y dos, por la valoración de mera liberalidad que realiza el empleador. En ese escenario yo ya estoy en una zona gris, digamos, porque ya les dije, el deber ser es, si hay una métrica individual que estoy hablando, pues ese componente debería ser salarial. Como eso es un complique administrativo, y dos, pues le resta rentabilidad al beneficio que quiero entregar, pues esta es la línea gris alternativa. Como les dijo Carolina, no lo voy a poner en el escrito, es un tema que es más conversado, no va a estar en la presentación, pero es un tema más conversado, eso lo hacen todas las empresas en Colombia, y en la medida en que esté bien estructurada una política, no va a tener riesgo. ¿Por qué? Porque la autoridad laboral te va a preguntar, ¿por qué pagas eso? Lo vas a decir, por el cumplimiento de metas globales. ¿Y por qué varía? Porque hay un componente de mera liberalidad que se otorga porque el empleador lo considere. ¿Cuál es la discusión que viene de ahí? Tema de derecho a la igualdad, potencialmente, un tema de estás evaluando las metas, pero si no tienes la evaluación de metas tú misma creada, no vas a tener ese riesgo. ¿Dónde empieza a perder fuerza este tipo práctico? Porque a veces cuando nos hacen los requerimientos de UGPP, mandamos la información sin hablar antes con el abogado. Entonces mandamos las evaluaciones individuales. Y acá están todos los soportes. Entonces la UGPP los ve y te dice, esto es salario. Entonces llega el abogado y dice, venga, pero no, es que ya mandé esto. Toca, digamos, pelear o discutirlo, pero siempre uno tiene que levantar el teléfono y llamar al abogado. Y esa sí es de teléfono. Oiga, me llegó un requerimiento, mando la información, el abogado le va a decir, no, pausa. Pero es que me dice que para allá, corta, mándamela por WhatsApp, miramos, y yo le digo, mándeme el listado de lo que ya mismo va a mandar. No mande esto, no mande esto, no mande esto. Listo. Mándese y luego hablamos de honorarios. Pero para eso está el abogado. O sea, el abogado tiene que poder darles a ustedes una respuesta simple y sencilla. Si ese abogado no les da una respuesta simple y sencilla, llamen al de Gómez Pinzón, que el de Gómez Pinzón sí les va a dar esa respuesta. Entonces, ¿qué voy a generar yo con este filtro? Un mayor beneficio. Tengo que tener una coincidencia con la realidad de los trabajadores, lo que hablamos. Y acá este otro último punto, habitualidad. Este es otro mito urbano. No, es que el pago ya es habitual, entonces es salarial. Depende. Si estoy hablando de bonificaciones y es habitual, por ley es salario. Y acá entramos en otro debate técnico con el que yo tengo a veces discusiones con mis colegas abogados. No, es que es el bono de fin de año. ¿Es habitual? Ajá, yo se lo da. ¿Cuál? Incluso el quinquenio
¿Es habitual? Obvio, cada 5 años. La habitualidad se define por la existencia de una periodicidad. Entonces, si yo lo doy periódicamente, el bono es salario. ¿Por qué? Porque así lo dice el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. Las bonificaciones habituales serán salariales. Punto. ¿Por qué podemos hacer un pago habitual, para no ser redundante otra vez? Habitual porque lo ubicamos acá. Primas extralegales. Las primas extralegales, la ley me permite que sean habituales. La ley no me permite las bonificaciones habituales. ¿Por qué caímos en esa circunstancia? Porque nos encanta lo gringo. Pero el bonus payment lo colombianizamos y dimos el bono. Y no nos dimos cuenta que una norma del 90 nos prohibía el bono habitual. Entonces, hagámoslo como prima extralegal. Entonces viene la discusión de, que me lo han dicho abogados colegas, si es prima se la tienes que dar a todo el mundo. No sé de dónde sale eso. Eso no es verdad. Yo puedo entregarle una prima al que yo quiera por mera liberalidad. Y volvemos al inicio. ¿Cómo nace la prima? Mauricio Montealegre, empleador, reconoce una prima extralegal a ti como trabajador, contractualmente, unilateralmente. Punto. Mauricio y el trabajador acuerdan que esa prima es no salarial. ¿Cómo nace ese derecho? Ese derecho nace de forma extralegal y por voluntad unilateral del trabajador. Incluso, no necesitas dejarlo en contrato. Correo electrónico. Mi querida Carolina, este año te voy a entregar una prima extralegal de 200 millones de pesos. Punto. Te la entrego si acordamos que este pago es no salarial. ¿Estás de acuerdo? Carolina dice, claro que sí. Ese correo es el soporte para hacerlo. ¿Por qué no queda así? Pues porque es muy informal. Por lo se puede perder, se puede borrar. Entonces el abogado siempre te va a decir, hagamos un otro sí o una comunicación más simple en el que tengamos ese soporte. No es por canzones, sino porque a veces hay trabajadores que reclaman mucho y te van a decir, ese no fue mi correo, entonces hay que probar el mensaje de datos. Bueno, una cantidad de componentes adicionales que con un otro sí lo solucionaríamos. Entonces, ¿qué pago puede ser habitual? Estos, beneficios, auxilios o primas extralegales. Solamente. Bonificaciones o gratificaciones son ocasionales. ¿Qué es la ocasionalidad? Que no tenga una periodicidad. ¿Qué es la mera liberalidad? Acuérdense, la mera liberalidad es lo que a mí se me antoje. Eso es una definición castiza, eso no es una definición realmente legal. Deben ser ocasionales, no pueden ser habituales, que es lo que les decía, ni tener una periodicidad definida. Y nuevamente el primer filtro, no pueden retribuir ni premiar el rendimiento individual del trabajador. Entonces, ¿puedo entregar bonificaciones que sean no salariales? Sí puedo, siempre que cumpla esos requisitos. Ocasionalidad, no habitualidad, perdón que lo repita, y el primer filtro, no puede haber una retribución directa del servicio. Gastos o pagos de trabajo, este ya lo vimos. No hay desempeño, no hay incremento, ¿Qué pretendo con estos pagos? Ay, perdón. Perdón. Y nosotros hacemos un pago anual, no salarial, por resultados de organización, pero pues es anual y es todos los abril. ¿Y pasaría a ser salarial en este escenario que nos mencionas? ¿Por qué lo pagas? Por resultados de la organización. El primer filtro lo superamos. Puede ser no salarial. El segundo filtro ya es más técnico. ¿Cómo se debería llamar? Se debería llamar prima extraordinaria. Por cumplimiento de metas. Si lo llamas bonificación, no quiere decir que sea salario. Pero la UGPP te va a molestar. Entonces pierdes la optimización. Ojo al mensaje de la llamada. Te ahorraste una plata. Pero la UGPP te pide un requerimiento, te toca defenderte de ese requerimiento y seguramente ganas. Porque vas a decir que no es un elemento individual y que hubo un error en la denominación del pago, que realmente el pago no tenía objetivo ser salarial y la UGPP te lo va a dar, te lo aseguro, ganas. Pero te gastaste una plata en abogados que no tiene sentido. Tuviste que defenderte. Entonces, si optimizaste 20 millones de pesos digamos, me estoy inventando una cifra, 20 millones de pesos en gastos, seguramente te gastaste 30 en abogados. ¿Fue eficiente? No. ¿A qué se debió esa falta de eficiencia? A un término. Porque la UGPP no puede modificar la norma. Y la norma te permite primas extralegales no salariales. Entonces ella hace su filtro y tiene que seguir derecho.
hace el filtro, se encuentra una bonificación habitual, perdón la frase coloquial, diste papaya. Entonces, entraron a alterarte tu sistema para buscar recaudo. Recuerden eso también, la UGPP es una entidad de recaudo. Punto. ¿Qué necesita el gobierno ahora? Plata. No damos papaya, nos buscan el recaudo. Lo pacté con los colaboradores como un bono anual no salarial por menos. Eso. Pues yo lo cambiaría. Trabajo en nómina como una prima. Digamos, ahí tienen la discusión. Puedes sacar un comunicado diciendo para el próximo año el pago no se denomina la prima, sino ir cambiándolo, ir migrando. Entonces puedes decir, valor de la prima del año será la siguiente. Empieces a usar el término prima. Y notificar que el próximo año será una prima. Págalo este año como prima extralegal no salarial. De uno, contablemente. Esos son los otros con los que usualmente tenemos que conversar y tratar de traer al rebaño a nuestros colegas los contadores, porque entran en esas disputas en las que cuando no encuentran un pago donde ubicarlo, colapsan un poquito. Y todo me pasa un montón con las sumas transaccionales. O sea, uno termina el contrato y nos dice, suma transaccional, no, eso no existe, es bonificación por retiro. No lo puedes llamar así. A mí no, entonces, claro, la discusión es con Carlos. Trátelo como usted quiera tributariamente, laboralmente suma transaccional, y luego les explico por qué. ¿Listo? Les decía, pues, solo que esté, si la distribución de la compensación, bueno, o del pago de prima legal, se da bajo de forma individual, bajo los cumplimientos de la persona. ¿Cómo lo manejo? No lo puedo enviar, ya lo sé, a la UGPP, pero de alguna manera, pues tengo que buscar la forma de poder pagar a uno, pagar al otro. No lo envío, pero lo puedo realizar. Claro, esa evaluación la hacemos todos. Y eso es real. O sea, todos nos sentamos en un momento a decir, venga mi equipo de trabajo. Perencejo, este año le fue bien. Chulo, 3 chulos. Carolina, este año le fue excelente. 4 chulos. Mauricio, este año no le fue bien. 1 chulo. Y luego entonces voy, me siento con el denominador, le mando al denominador. Los de 3 chulos les das el 150, los de 4 chulos el 200, el del chulo le das el 50, el que no tiene chulo lo botas. Pero finalmente yo puedo hacer lo que yo quiera en mi organización. Y a mí, ¿quién me va a decir, ojo, un pago extralegal es todo lo que supera la ley? A mí, ¿quién me va a decir cómo pago algo o cómo no lo pago? Pues yo mismo me lo digo, porque es extralegal. El problema es cuando yo mismo me doy reglas que no puedo cumplir. El ejemplo que les ponía. Estos beneficios van a estar vigentes siempre que esté vigente la relación laboral. Ya, quedaste atado hasta que esté vigente la relación laboral. Casi que sale a veces mejor votar al trabajador y hacer un nuevo contrato, si es que está en exceso el esquema de compensación, que cambiarlo, que es el caso de mi cliente. Unos beneficios que cuando miró el presupuesto no pudo pagar esto. Entonces, ¿por qué los resiste? Sé, porque era el mercado. Tema de planeación, de asesoría, de organización. Entonces, tú puedes hacerlo. Lo que debe ocurrir es que a veces nos sofisticamos tanto que esa sofisticación nos lleva a un punto en el cual o es mejor cambiar la naturaleza y volverlo salarial o no hacerlo. Si yo quiero seguir siendo no salarial, pues yo prefiero no entrar tanto a la sofisticación, a los sistemas en los que pues, dejamos rastro de todo. Si es que quiero jugar en esa línea gris. Si quieres igual hacerlo, pues hazlo salarial. Pregunta, ¿podría pagarlo como bonificación, mera liberalidad y dentro del contexto aclarar que es no salarial? Sí, Un mismo ejemplo. sí, pero digamos que entras en el escenario de la habitualidad, que es el otro giro. Hay formas de pagarlo y de denominarlo para que no crees la alerta. Ese tema de la trazabilidad, por ejemplo, en nuestro sistema de compensación es clarísimo el esquema. Base en un 40% por resultado individual, un 60% por resultado global y es matemático, o sea, y todo. No, y seguro tiene una montonera de políticas donde está súper graficado y súper bonito. Y se llama bono, además. Claro, se llama bono y se paga maravilloso. al año. Es una Lo dejamos como no salarial.
y es una auditoría, pues es que es evidente porque lo estás diciendo. Te estoy premiando el rendimiento individual, eso es salario. Pasa el PIB. Un 40%, por lo menos. Ese ese 40 del es salario. Ahí tu sugerencia era Dos cosas. Una, una gris total. haces todos el 40% del salario y ya, haces las cosas, digamos, by the book. O modificas la estructura, modificas tus documentos y dejas el 40% a una evaluación por mera liberalidad del empleado. Y eso se lo transmites a la gente. El 60% es por metas globales y el 40% es por mera liberalidad mía. Pero ahí es el típico caso como del voto por popularidad. Literalmente el jefe se siente y dice, todos sabemos que se portó súper bien, corrió la extra milla, se puso la camiseta. Claro, eso es medible matemáticamente, pero yo puedo decir, sí cumplió, o Mauricio le fue, ya no estuvo tan pendiente, no trabajó hasta tan tarde como le exigimos, entonces una rayita. Ese que es como de voto popularidad es el que podría ser por el 40. Todos sabemos que atrás sí hay una métrica real, pero lo que dice Mauricio es no dejarlo por escrito. Y esa es la zona gris. Yo no les voy a decir no lo hagan porque pues, Muy difícil. es imposible. Y ahorita que estamos buscando optimizar, pues esas son las que se pueden optimizar. O sea, esas zonas grises son las que podemos navegar. Entonces, bueno, acuérdense que yo les decía, aquí en el rectángulo está lo típico que me permite reglas de optimización, que son dependientes, intereses, renta exenta laboral. Bueno, ahí hay varias cosas que, digamos, están contempladas en la ley que ayudan. Deducciones de rentas exentas, que son 63 millones de pesos. Pero resulta que es que eso no está siendo suficiente, como les mostré, porque pues ya los 63 millones me los comí en abril. Entonces yo tengo que irme al lado derecho de la pantalla, donde yo tengo bonos de alimentación, becas de estudio, pagos indirectos, planes institucionales, herramientas de trabajo. ¿Qué tienen en común estos conceptos? No son ingreso para efectos tributarios. No suman. En nuestra tablita de la depuración, ¿se acuerdan arriba donde está la línea en morado que decía todos los ingresos menos los directamente excluidos o los que no cuentan? Están allá. Ni siquiera se toman en cuenta en la base. No existe para efectos tributarios. Entonces, todo lo que yo pueda mandar a que no sea ingreso, está ahí donde tengo la verdadera optimización tributaria. Bonos de alimentación, este tiene obviamente una restricción, y es que son personas que tengan como máximo 10 salarios mínimos de remuneración. Eso se puede, perdón la palabra Mauricio, me va a ahorcar, pero en la desalarización o flexibilización, yo puedo acomodar el salario para que las personas no superen el ingreso máximo que permite la ley, de 10 salarios mínimos. Entonces yo puedo tener personas directivos con altos salarios que incluso alcanzan a ser beneficiarios de bonos de alimentación, porque tienen en su remuneración un esquema que les permite en esa flexibilización que su salario no supere los 10 salarios. Becas de estudios y créditos condonables. Para mí es en realidad el que realmente ayuda. Y nosotros, para que se lo digo como digo yo, pues eso tiene que empezar por casa. En Gómez Pinzón nosotros ya implementamos este esquema. ¿Cómo arrancamos? Porque obviamente la migración, este esquema es demorada. Primero arrancaron socios y directores, y ya en este momento Gómez Pinzón está pagando los colegios. Me paga Gómez Pinzón. Bueno, pero ahí digamos hay un tema ya el manejo que nosotros hacemos directamente. Claro, ahorita las empresas comenzaron a pagar, que a nosotros nos pasa mucho. Ay, mira, es que mi empresa me va a pagar el colegio, pero esto sí ya es otro tema fuera de lo laboral, pero la facturación va directamente al papá, no a la empresa. Y eso tiene solución. No, pero la gente confunde, no, pero es que me dicen que no, que tiene que ser facturado a la empresa, porque entonces el beneficio no puede ser para la empresa, pues tiene que ser para la empresa. No importa que el beneficio sea para tu empresa, lo puede tomar de acuerdo a la ley, yo no sé qué cosa, pero nosotros le facturamos es al papá, nosotros no le facturamos a la empresa. Y eso es un tema porque la norma lo que dice es que los pagos los tiene que hacer directamente la empresa a los instituciones educativas. En principio sí debería haber facturación a las empresas, pero los contratos de matrícula, exactamente, no solamente de colegios, sino de universidades, es con el estudiante o con sus papás. Sí, yo no le voy a facturar a otro porque entonces, es que no tengo una relación con entonces, el manejo de eso ha sido complejo porque muchos colegios y universidades dicen, yo no le voy a meter una ley. No tiene solución. Es un contrato de mandato, muy simple. Mandato en el cual Gómez Pinzón me dice, Carolina, te doy mandato para que tú suscribas un contrato de matrícula con el Colegio Gimnasio de la Montaña y pagues la pensión de Leticia Morales. Y yo, con ese mandato, voy y pago la pensión con mi tarjeta de crédito. Gómez Pinzón, yo firmo una certificación que le digo,
señores Gómez Pinzón, yo pagué este mes la suma de tanto por concepto de pensión de mi hija, y se le firma ese papelito y se le entregó a Gómez Pinzón. Y Gómez Pinzón con eso soporta el gasto, porque en los contratos de mandato, por ley, la factura tiene que salir a nombre del mandatario. El mandatario es el trabajador. Listo. Cumplimos con la ley al pie de la ley. El contrato de mandato que soporta que el gasto del pago por educación se haga en forma de vida y Gómez Pinzón puede tomar el gasto como deducible. Y para Carolina, esa plática, esa pensión, Es, no es ingreso tributario, no existe, no es base de retención, no nada, no va ni renta, cero. Esa es una plata que no existió. Es muy bueno para los trabajadores porque si a mí Gómez Pinzón no me hace esto igual, yo tengo que sacar la plata de la matrícula. Yo de otro no relampagué, es más, si me quedo sin trabajo, adivinen, también tengo que pagar la matrícula, tengo que ver de dónde saco la plata. Entonces, en realidad, y pues obviamente, eso en altos directivos es donde realmente se ve el beneficio, porque son colegios top, donde las matrículas no bajan donde la pensión no baja de 3 millones de pesos al mes. Entonces, en altos directivos, son en el peor de los casos 30 millones de pesos al año de ingresos que desaparecen de su base de retención y de su base de renta. ¿Qué problema tiene? Pues que es un problema para algunas empresas, es que es un plan que se tiene que implementar a nivel transversal para todos los trabajadores. Yo no puedo escoger grupos. Entonces yo no puedo decir es que solamente se lo doy a los socios y directores de Gómez Pinzón. Todos los trabajadores de Gómez Pinzón tienen que tener acceso al beneficio. Ofrecer. Y tener la posibilidad de montarse en ese esquema. ¿Cómo se hace? Pues evidentemente no lo voy a reconocer la misma pensión al socio que tiene un hijo en un colegio que paga 3 millones de pesos, que a una persona de servicios generales que probablemente lo que paga de pensión mensual son 150.000 pesos porque es un colegio subsidiado, etc. Entonces yo lo que hago es que creo, dentro de la misma política del esquema de compensación, creo reglas. Le doy un crédito condonable hasta el tanto por ciento del salario, hasta tanto por ciento del ingreso, que le permita bajar la base. Pero ahí, ¿qué pasa con lo que usted decía en los casos en que no tiene hijos? Esa persona no tiene acceso a ese beneficio. Mauricio. Mauricio, anímate, mira lo bueno. Se apure porque no se la buena, pero bueno. Entonces, el que no tiene hijos, Tributariamente Te conviene. le conviene. y también por la deducción por dependiente. Claro. Ojalá tengas 4 para que puedas tomarte los 4 de Pero ¿por qué puede hacer uno eso que dice Carolina? Y ahí atamos otra vez con lo mío. Porque es algo extralegal. ¿Qué puedo hacer yo con lo extralegal? Lo que yo quiera. Entonces, ¿qué me dice la ley? Juego lo legal con lo extralegal. Tiene que ofrecérselo a todo el mundo. ¿Cómo se lo ofrece? Como usted quiera. Pues ahí es donde uno modula, organiza, donde uno busca el escenario. Porque entre otras tiene otras complicaciones. No sé si... Sí, hay, digamos, hay otros temas adicionales que tienen, y si no, Mauro me da falta complementos. Pues primero con esas reglas yo fijo los porcentajes o los valores que voy a reconocer de cada trabajador. Eso es uno. El segundo tema que tiene esto es que dependiendo, obviamente, si hago beca, estudio, crédito condonable, tengo que darle un manejo distinto. Mi recomendación normalmente lo que es más sencillo es un crédito condonable. Y es que yo, en teoría, Gómez Pinzón me presta la plata para pagar el colegio. Y al final del año me condona la obligación. Dice, de esos 30 millones de pesos que me das, ya no me los pagues. Y ahí me lo condona. Entonces, eso es uno de los... Carolina, una pregunta ahí. Esa figura, obviamente la del colegio encaja perfecto, porque digamos, es real, Sí. tú así pagas al colegio. Sí. Si yo utilizara una figura de crédito condonable para pagar esa famosa bonificación anual, ¿se podría? Ya ahí tengo casos, digamos, de la vida real donde... Maquiavélica, qué pena. Sí, no. Pero estamos para cosas más maquiavélicas, entonces me parece bien que ambientes el terreno. En realidad se tiene un gran problema y es que los créditos condonables contemplados en la ley son únicos y exclusivamente los créditos condonables por educación. Entonces, cualquier crédito condonable que yo dé para cualquier otra cosa, resulta que yo le presto plata y le digo al trabajador, no me pague, fresco, o crucémoslo con la bonificación, pues finalmente lo que me está llevando es a la misma conclusión, esos ingresos tributarios del trabajador. ¿Sí? Y si yo le otorgo una bonificación o le otorgo un crédito condonable por otro concepto y simplemente le digo no me lo pague, eso se llama donación en materia tributaria, ganancia ocasional del 15%. Entonces, pues no hicimos nada. Acuérdense que queremos es salir del mundo de los ingresos. Es que no me sume, nunca. El crédito condonable es ideal para eso. El tema administrativo es más complejo de manejar y demás. Y lo otro que les digo, como es un tema transversal a todos los trabajadores,
pues muchas veces ofrecer eso a todos los trabajadores se complica, sobre todo en organizaciones muy grandes. Pero yo les digo acá que yo, el año pasado empezamos a estudiar con una compañía y lo que hicimos fue que la empresa dijo, a mí no me importa, son 17.000 trabajadores y se montó en el esquema de créditos contables para 17.000 trabajadores. Entonces yo digo, si ellos pudieron, cualquiera puede. El otro problema, que yo creo que a lo que va Mauricio es, bueno, listo, resulta que el trabajador se gana 20 millones de pesos y le dicen, listo, vamos a darle el crédito condonable, pero esos 3 millones de pesos ya no van a ser ni salario, ni nada, porque pues si te los voy a dar como crédito condonable, pues me toca restar de la remuneración que el trabajador tenía mentalmente de 20, pasada a 17. ¿Cómo hago eso? ¿Bajo el salario? No puedo bajar salarios. Entonces, ¿qué hacen muchas empresas? Y que es el mecanismo ideal, pero hay algunas que ya no alcanzaron. Cuando van a aumentar salarios a comienzo de año, yo le digo, no le aumente, diga al trabajador, no le puedo aumentar el salario en cash, se lo puedo aumentar en crédito condonable. Todo esto es hablado, por favor, no piensen que nada, esto está en un correo que Mauricio le da un infarto. Pero le dicen, los mismos 3 millones que yo le iba a subir, se los voy a subir, pero se los ofrezco en crédito condonable. De forma tal que su salario se va a mantener como estaba el año pasado, pero va a recibir 3 millones de pesos más vía crédito condonable. ¿Sí? Ese es uno. El otro es con un acuerdo que ya Mauricio le explicará cómo se hace, donde yo hago un ajuste a la remuneración para poder suplir esos sacar esos 3 millones de la remuneración y dejarlo como crédito condonable, y finalmente eso nos va a disminuir nominalmente el valor de la remuneración. ¿Cuál es el lío con el que nos hemos encontrado? Y arranco por la segunda. Y yo no creo en la desalarización. Es decir, voy a quitar pagos salariales para hacer esto, hacer riesgos. Entonces, lo que hay que hacer es, pues, ni siquiera flexibilizar, sino cambiar el esquema de remuneración. No hablar de desalarización, voy a modificar tu estructura de compensación. Y el segundo, que es el más grave, es cuando el área legal de recursos humanos o el financiero me dice, ¿y el otro año qué hacemos? Y si lo despido unilateralmente, ¿con qué le pago la indemnización? ¿O cómo le aporto a seguridad social? ¿O cómo le pago cesantías? Para entregar un certificado laboral, ¿qué le certifico? Para entregar un certificado laboral, ¿qué certifico? Entonces, hay dos escenarios. Uno, entrar en el mood de la flexibilización. Entonces, pago una cesantía extralegal, pago una prima extralegal, pago vacaciones extralegales, pago indemnizaciones extralegales sobre la base de este pago de educación para compensar, digamos, ese huequito que le hice. Eso administrativamente vuelve todavía un colapso más grande. O la otra, que es para mí la mejor, no me la han comprado mucho, tengo un par de clientes que sí les ha gustado, es pues decir la verdad. Estamos atravesando un año muy difícil y este año no puedo hacer aumentos. Te puedo dar un beneficio de educación. O no puedo hacer aumentos por tal valor. Te puedo dar un beneficio de educación. ¿Qué opinas? Esto es una comunicación, esta es una conversación real. Lo que decía Carolina. Oye, este año pues te estás ganando 10 y te vas a quedar en los mismos 10 porque no puedo darte más aumento porque a nivel de costos está muy difícil, pero te tengo una opción y es que te puedo dar un beneficio de educación de 2 millones de pesos. ¿Te interesa? ¿Qué va a decir el trabajador? ¿Sí? Sí. Y adicionalmente, ven, te cuento lo chévere que es esto. Eso no es renta, no es ingreso tuyo, no te hace, yo te pago directamente con un mandato. Listo. ¿Y el otro año qué pasa? Que es la pregunta que me hace el área financiera y legal. Pues el otro año vemos si le puedo hacer un aumento, ojalá sí, porque ya serían 2 años sin aumento. Del IPC de ese año, o lo que consideran, y aumentamos el beneficio de educación. Entonces ya entro en un tema de mix. O lo mantengo en el mismo valor, lo que yo quiera. Porque va a aumentar con el monto de la pensión. Cada vez que suben las pensiones de los colegios, pues ¿Y en qué? ¿Y por qué puedo hacerlo? Porque es extralegal. Entonces, el primer año, para mí eso es, en muchas empresas, ojo, es lo más honesto. En otras donde sí había flujo de caja y lo que quieran es generar, entonces hagamos el huequito de la flexibilización. Se vuelve una ingeniería, digamos, más compleja, pero para muchos, digamos, es más transparente. Hay empresas que no les gusta, digamos, transmitir información que dicen no coincide con la realidad de ellos y es yo quiero hacer el aumento de esta manera, pero eso sigue siendo salario. Y lo comunican así. ¿Qué pasa cuando yo comunico que eso sigue siendo salario y lo comunico con un correo?
pero te lo voy a pagar de esta otra manera. Pues ya estás dejando un rastro documental horrible. Peleaste con tu trabajador y tu trabajador te demanda y te gana, porque tiene un correo tuyo en el que dice, te estoy dando esto salarial. Entonces va y te reclama la reliquidación de todo. Ah, pero es que yo te he dado un extra legal. Chévere, te lo agradezco mucho, pero me falta lo legal. Y si peleaste con tu trabajador, porque uno pelea con sus trabajadores a veces, pues eso es lo que va a ocurrir. Entonces, es muy importante la forma en la que transmitamos la información y sobre todo cuál va a ser nuestra estrategia de cara a implementar un beneficio tributario. ¿Por qué? Porque al final todo esto lo hago yo por mis trabajadores, sí, y termino siendo yo el perjudicado. Entonces, recuerden el mensaje, no es crear una contingencia laboral. Lo mejor es sentarse y ser transparentes, como lo he hecho con muchos trabajadores también. Oye, te ganabas 10 millones de pesos, en este momento no puedo mantener más tu cargo. Esto ya es otro ejemplo. Me toca despedirte, acá está tu carta. Ay, ¿cómo así? Porque solamente tengo una opción y es, hay un cargo que es habilitado para ti, digamos, me pasó la semana pasada, y vale 6 millones de pesos. Yo te lo quiero ofrecer, pero sé que puede no ser atractivo para ti, entonces te voy a pagar todo lo de ley, tu indemnización y todo. Igual, si me dices que prefieres irte a este otro cargo con los 6 millones de pesos, está para ti. Y el trabajador me dijo, sí, me voy para el de 6. Ah, bueno, entonces te quito la carta, te hago un otro sí y establezco eso. Y en el otro sí digo, hoy, 11 de marzo, hoy es 11 de marzo, nos reunimos y yo le dije que no podía pagar más su salario. Le ofrecí la terminación del contrato sin justa causa y le dije que había una opción para un cargo. Y el trabajador aceptó y declara en este documento que eso fue lo que yo le dije. Perfectamente válido. Perfectamente válido. No se puede hacer unilateralmente. Y además es transparente, o sea, un juez lee eso y dice, ¿esto pasó? Y el trabajador te va a decir, sí, eso pasó. Es viable. Conservaste un empleo, hiciste un ajuste. Igual ocurre aquí para el esquema de salario. Oye, no te puedo seguir pagando esto, te voy a eliminar esto y te voy a entregar esto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y dejas constancia en el otro sí de esa reunión. Tienes un testigo si quieres. Eso, digamos, dentro de un esquema de optimización para el trabajador, hay que ser muy claros con ellos. Esto lo hago por ti. Es para que genere un beneficio para ti. Y yo me puedo estar metiendo en un lío, pero quiero hacerlo para ti. Cuéntame. Bueno, entonces llega el momento de los incrementos, entonces usted le dice, se acaban ganando los mismos 10 millones de pesos, pero el aumento te lo voy a dar en esto, que te lo dan en esto. No, gracias, no, no tengo hijos. Bonos de alimentación, no, mi marido es el que compra el mercado. Herramientas de trabajo, no le doy ninguna herramienta de trabajo, o cómo se la... Ahí toca mirar a ver qué herramientas de trabajo puede haber, por ejemplo, los temas de gasolina, los auxilios de movilización, los auxilios de conectividad de internet cuando hay trabajo libre. Casa, listo. Medicina prepagada, no tengo medicina prepagada. O sea, no me sirve nada de eso. A pagar impuestos, Cari. Sería bien después. Pero hay otras que vamos a ver más ahorita. Hay otras que vamos a ver, pero de alguna manera, porque para uno también se vuelve, o sea, uno sí lo tiene obligatorio ofrecérselo a todo el mundo, pero la gente también debería hacer, pues te toca montarte aquí. Claro, pero lo que pasa es que si tú te fijas, como decía Mauricio, es un tema que es en beneficio del trabajador. Si yo te lo estoy dando a ti, porque te va a permitir bajar la base de renta, además porque lo que nosotros decimos es, no le diga esto tan teóricamente, que eso además la gente no lo entiende, muéstrele con un Excel, comparativamente su remuneración actual versus la remuneración con esto que yo le estoy ofreciendo, cómo le queda el impuesto, y ahí la gente toma la decisión. Pero cuando llegó toda la reforma tributaria que nosotros hicimos, toda la modelación de todas las personas, esto le pega más o menos a salarios superiores a 10 millones de pesos, 12. Salarios por encima de 15. Sí. Por debajo de 15. Entonces, y entonces, ¿usted qué hace con los que se ganan 7? También se lo ofreces porque finalmente en algo ayuda. Lo que pasa es que el ahorro verdaderamente desde el punto de vista tributario es en salarios más altos. O sea, puede ser el golpe de la reforma. Pero se lo tengo que ofrecer a todos. Y hay gente que te va a decir que no. Nosotros tenemos aquí gente que tiene los hijos, pero resulta que es que en la empresa el esposo tienen el mismo esquema. Sí. No, ya lo tengo. Y mi esposo ya lo tiene, entonces le pagan la educación por allá, entonces no lo toma. Toma medicina prepagada. No es obligatorio. Y hay otros que de arranque dicen tal cual, mira, tu ingreso, tu compensación, acuérdense lo que dijimos al inicio, es de 10 millones de pesos. Menos si quieres, es de 5 millones de pesos.
que se compone de pagos salariales de 4 y auxilios de vivienda y de educación, o auxilios de vivienda y de alimentación de 1 millón de pesos. Punto. No es que, ay, yo no quiero el auxilio, ok, pero no te incremento el salario, mi querido. Si no quieres el auxilio, perfecto. Pero esa es tu compensación. Entonces también hay uno, a ver, la relación laboral, por esencia, tiene una parte fuerte. Y uno impone muchas veces muchas circunstancias, negociadas y charladas unas, pero otras, esto es lo que hay. Pero digamos que sí, sacando del lenguaje la desalarización, pero si yo voy a contratar, digamos, una persona nueva que se gana 10 millones de pesos, yo digo, te voy a dar 8 en salario y 2 en... y 2 en este tipo de cosas. Sí. ¿Qué pasa si el préstamo es para el trabajador, pero para hacer una maestría y le condonas el préstamo? Tiene el mismo tratamiento, pero yo ahí les diría, para los trabajadores cuando estén vinculados a la compañía, no utilicen el esquema de créditos condonables, utilicen herramientas de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un trabajo, yo por ejemplo, yo en este momento estoy haciendo una especialización, pagada la mitad por Gómez Pinzón, como herramienta de trabajo, porque esa especialización va a servir para que yo ejerza mis funciones. Entonces Gómez Pinzón lo que hace es que le paga a la Universidad de Rosario la mitad de mi especialización, lo toma como gasto deducible por herramienta de trabajo y no es ingreso mío. El esquema de créditos condonables hay que usarlos para el resto de la familia, hijos, la esposa que va a hacer una maestría y la empresa no se la paga, ese tipo de cosas. ¿Educación para los hijos también sirve universitario o solamente? Universidades en Colombia y fuera del país. ¿Preguntar fuera del país? ¿Y hasta alguna edad o No. No tiene límite. Posgrados, LLM. no? Eso lo fija, esa es la otra. Desde la facultad, la empresa debe ponerlo las reglas que quiera. Entonces, yo que te digo, al presidente de la compañía no le puedo dar un beneficio de 10 millones de pesos al mes en esquema de remuneración por créditos condenables y a la señora de Servicios Generales le doy 400.000 pesos. Claro, y respecto a la deducibilidad de... Sí. Ahí voy al siguiente punto. ¿Cómo la ves? El tema de la deducibilidad se gasta. Para la empresa. Sí, es plenamente deducible. Hay solo una limitación que introdujo la reforma tributaria que no le aplica a las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, las únicas que no les aplica. Y es que eso está limitado al 3% de la renta líquida del contribuyente. Entonces hay empresas en las que obviamente eso hay que estarlo monitoreando porque puede pegarle y que de pronto el gasto no sea deducible plenamente. Pero en mi experiencia, lo que yo he visto, la mayoría, puedo decir que todas de las que yo he asesorado, todas pueden tomar la deducción plena. Yo no tengo compañías donde la renta líquida sea tan baja que no alcanzan a tomarse el beneficio por educación. Porque aunque están todos los trabajadores en teoría montados en el esquema, no todo el mundo la tiene. Claro que yo les decía, es que yo tengo un hijo de 35 años. Pues, vamos, evidentemente el hijo ya de 35 años no debería estar estudiando nada. Pero si la llevas por herramienta de trabajo, no. Por herramienta de trabajo no tienes esa limitación. solo si lo llevo por educación. Entonces, evidentemente en la herramienta de trabajo, pues si le van a dar al trabajador la maestría, pues que sea una maestría relacionada con sus funciones. No es que quiero hacer un curso de cocina de cordón blue, pues no, salvo que tú seas el chef de la institución. Pues rico, pero no. Rico, pero no, ¿sí? Una pregunta, el crédito condonable puede estar asociado con permanencia del trabajador No. y las herramientas tampoco. Las herramientas, sí. Las herramientas sí, porque eso es decir, literalmente es una herramienta de trabajo que te estoy dando. Yo te digo, es como cuando me entregan el celular. Bueno, yo te entrego el celular, pero si tú lo pierdes, lo dañas, no sé qué, pues lo tienes que reponer. El caso de la educación, te lo doy, pero tienes que tener un promedio ponderado en la especialización de tanto. Si bajas por ahí, tienes que pagarme la especialización. Eso sí se puede hacer. En los créditos condonables, no, la única restricción es que yo no puedo someterlo a la permanencia del trabajador directamente. Entonces, yo no puedo poner el esquema. Yo voy a dar los créditos condonables a los trabajadores que por lo menos permanezcan 2 años contados a partir del momento de la condonación. Yo no puedo poner eso por escrito. De hecho, Pero hay laboralmente tampoco es viable. Pero hay mecanismos para hacerlo. Es decir, hay wording que uno le puede meter a la política ahí, ¿sí? Donde yo lo ato a la permanencia del trabajador. Por ejemplo, algunos de los que se atan a la permanencia del trabajador en empresas que tienen créditos condonables para trabajadores y que no lo hacen por herramienta de trabajo, le dicen que le pagan la especialización, pero tienen la obligación de dar 3 capacitaciones en 3 años. Hasta 3 años. Cada año tienes que dar una capacitación sobre ese tema que tú aprendiste. Entonces, el primer año das una, al siguiente año das otra y al siguiente año das otra. Tiene que ser 3 capacitaciones y si no, tiene que devolver la plata. Entonces, yo ahí lo até indirectamente a la permanencia. O sea, todo se puede hacer, pero hay que ser estratégico, ¿sí?
Entonces, ese es uno de los que más me gusta y que yo creo que es más flexible. Los otros herramientas de trabajo es el que les digo. El otro que tenemos, que queremos también contarles, es el de los planes institucionales. Y ya nos vamos a pasar al lado oscuro. ¿Okay? Todo esto, por favor, que quede en esta sala, no lo porque son herramientas que funcionan muy bien, pero tienen riesgo. Se ofrecen en el mercado y los van a oír. Entonces, cuando ustedes lo oigan, yo quiero que ustedes digan, amigo Pinzón sí me dijo esto. Nunca me lo ocultaron, me dieron la opción de tomar la decisión de si lo hacía o no. Entonces, el primero es el planes institucionales. Planes institucionales tiene un lado, digamos, usual de uso. Resulta que Gómez Pinzón da una prima extra legal. Y dice, Carolina, tienes la opción de yo te lo entrego por nómina, va a ser retención en la fuente, o te lo mando un plan extranjero. Plan institucional es un fondo voluntario de pensiones, donde lo que hace el empleador es que suscribe un plan y donde dice, yo voy a aportar plata en beneficio de mis patrocinados, que son mis trabajadores, sometidos a condición. Entonces, ¿cuál es la condición? Que Carolina permanezca vinculada con Gómez Pinzón durante 6 meses más y que además haga, no sé, dicte una charla sobre esquemas de optimización a comienzo de año a los clientes. Esas son las condiciones. Después de que Carolina cumple esas condiciones, Carolina puede sacar la plata de esa prima extra legal. Cuando el aporte se hace para efectos de la empresa, el gasto es plenamente deducible, limitado solamente a 3.800 VTs al año. Puedes pagar una bonificación o una prima extra legal por trabajador de hasta 3.800 VTs, plenamente deducible. Y para el trabajador, no es ingreso. Obviamente. Mientras que yo no lo retire. Yo, si lo dejo ya guardado, esa plata no existe. Cuando retiro así. Cuando lo retiro, hay dos cosas. Si yo lo retiro, en teoría yo debería cumplir unas reglas que existen para todos los retiros de aportes voluntarios. Vivienda, más de 10 años. Pero en directivos de gran valor en las compañías, normalmente que están en fondos privados, cumplen requisitos de pensión. Porque acuérdense que en los fondos privados yo no cuento ni capital, ni semanas, ni edad. Es solo capital. Y el capital para pensionarse en realidad no es muy alto. Son como 400 millones de pesos que tengo que tener yo ahorrados. Creo que es menos. En fondo privado por aportes a pensión obligatoria. En un alto directivo con salarios altos, esos 5 minutos están los 400. Y cuando retira la plata del plan institucional, 0 impuestos. 0. Saca la plata y se la gasta entera. Y no pasó nada desde el punto de vista tributario. Pero además, hay otra cosa que se puede hacer con eso. Que también lo hacen muchas empresas. Eso normalmente se hace, como les digo, esto es a nivel de altos directivos. Estos sí son grupos escogidos. Esto no se hace masivo. No van a mandar una comunicación. Todos de la... No, esto es para grupos chiquiticos y altos directivos, donde se puede hacer otra cosa adicional, y es, yo puedo crear un plan institucional y yo hago aportes a fondo voluntario, plan institucional, a X trabajadores, a los directivos y a otros trabajadores. Y como acuérdense que yo le quiero condiciones, yo como empleador tengo la facultad de que si un trabajador no cumple condiciones, yo puedo imputar ese aporte que le hice a Mauricio al fondo de Carolina. Entonces resulta que yo creo el esquema y digo, bueno, voy a pagar 178 millones de pesos por cada empleado y mando y tengo una deducción por 178 por aquí, 178 por aquí. Y luego digo, no, es que Mauricio no cumplió las condiciones. Señor fondo de pensiones, la plata que tiene Mauricio en teoría asignada en el plan institucional, sáquela y pásela a Carolina. Carolina recibió el doble de prima extra legal por la simple imputación de la cuenta de Mauricio de la... Para la empresa sigue siendo gasto deducible. Para Carolina no es ingreso y a Mauricio no le pasó nada. Eso los fondos voluntarios le ofrecen a diestra y siniestra. Esto no me lo inventé yo. Entonces, ¿dónde está el valor agregado? Pues yo le puedo ofrecer a un trabajador de altos ingresos, que en teoría tiene derecho al plan institucional, 178 millones de pesos de vía directa y 178 millones de pesos que le van a entrar por otro lado sin que se dé cuenta. Lo remuneré 2 veces. El gasto lo mantuve como deducible porque lo que me exige la norma es que yo aporte a fondo voluntario en principio por cada trabajador hasta 178. Y yo lo hice, 178 Mauricio, 178 Carolina. Pero como Mauricio no cumple las condiciones, yo puedo como empleador pedir que me devuelvan la plata o asignárselos a otro trabajador. Entonces, eso es zona gris ya, desde el punto de vista tributario. Porque finalmente, yo como empresa me estoy tomando una deducción más alta
y estoy beneficiando a un trabajador con algo que no es ingreso 2 veces. ¿Que lo hacen? Sí lo hacen. Y si ustedes preguntan en un fondo, tal cual, se los van a ofrecer, así tal cual. ¿Quiénes lo hacen mayormente? Empresas normalmente familiares, o empresas más pequeñas, donde el tema es más fácil, digamos, de solventar. Cuando son empresas más grandes no lo hacen, pero ahí está, eso es un mecanismo que existe. Y yo digo que a condiciones desesperadas, pues medidas desesperadas. Esto es lo que está haciendo la gente. Entonces es el primero. Y ese es... Y ahí hay un elemento, ¿no? Si es altos directivos realmente, no debería haber problema porque está a tope en aportes de seguridad social. Pero hay casos donde hay una mezcla, ¿no? Entonces tenemos los directivos que ganan en salario menos de los 25 salarios mínimos y además reciben eso. La pregunta es, ¿va a seguridad social o no va a seguridad social? Acuérdense que hay una regla de proporcionalidad que es la que fija la ley 1393, que es el 40% de la totalidad de ingresos. ¿Esa plática debería entrar en esos ingresos o no? Cuando se manda al fondo, definitivamente no, porque entre comillas, pues ese pago todavía no es ingreso para el trabajador. Cuando es ingreso para el trabajador, es decir, cuando cumple las condiciones y lo retire, ahí debería hacer base de 1393. ¿Qué ocurre? Que nunca, más bien, ¿qué no ocurre? Nadie lo incluye en la base de la ley 1393. La UGPP a la fecha de eso no se ha enterado. ¿Por qué? Porque eso queda como un pago de tercero. Entonces el fondo el que hace el pago no es el empleador, ya ha ocurrido un tiempo y no hay ninguna trazabilidad en una relación laboral ahí. Entonces esa plata, digamos, no tiene cómo enterarse. Sí tiene cómo, pero hasta ahora no se ha enterado la UGPP que ese es un pago laboral. Entonces ahí hay dos líneas. El deber ser es, ojo, si es alto directivo y está topeado, no hay lío. Pero si le hace falta algo, es mirar, hacer los aportes. Si quiero hacerlos, pues se los hago en ese momento, pero tiene un descuento adicional porque esa plata ya no la hace el empleador, esa plata la hace un tercero. Incluso casi que el empleador no tendría ni por qué enterarse. Por eso les digo que en esos esquemas en los que yo asigno de un trabajador al otro, obviamente cuando le pongo 178 millones de pesos a Mauricio, pues no le digo. Porque nadie va a dejarse quitar 178 millones de pesos así sean condicionados, me hago entender. Es ahí donde... Si no le llegan un extracto donde dice, ah, wow, me llegaron 178. No, porque no te llegaron. Es que no te llega. Están asignados. Obviamente eso está en suspenso. Que no quedan consolidados. no está en cabeza del trabajador. La DIAN en el exógeno no se enteró. Se reportan los fondos de pensiones. Eso está nominado al interior del fondo de pensiones, dice, está nominado a nombre de Mauricio, pero a Mauricio no le certifican nada, ni le entregan nada. Y no es un ingreso todavía. Y no es ingreso. Pues todavía no haría base de eso. Entonces, Pero, pues, para que no sea Mauricio el que cargue todo eso, uno, ¿a quién se lo manda primero? Es que tú lo mandas simultáneamente. Lo que es, por ejemplo, en las empresas de familia, ¿cómo lo haces? Yo tengo un caso de donde manda 178 millones de pesos al gerente, 178 a un hijo, 178 a la esposa. El único que cumple requisitos de pensión es él, los otros 3 no cumplen. Decimos que estos 3 no cumplen requisitos y mando los 4 aportes de 178 acá. Y ese señor retira 0 impuestos. Pero retiro inmediato, ¿qué? ¿O tiene que pasar? No, inmediato, apenas cumple condiciones. las pensiones que... Por La condición que yo le puse que es que esté, yo le pagué en diciembre y que esté en enero 30 vinculado. En enero 30 fuerte. La condición tú te la puedes imaginar 15 días. 20 días, un mes, que haga una charla a los clientes, que haga un viaje de negocios, que se reúna con 3 clientes, que no tengo idea, lo que quieres, es inventado. Pero lo retiras, cuando lo retiras tiene que ser para vivienda o para... No, cuando cumple requisitos de pensión, para lo que quieras. Si Cuando ya cumpliste requisitos de pensión. Acuérdate que los requisitos de pensión ahí es capital aportado. El fondo te lo certifica, te dice ya Carolina cumplió requisitos de pensión. Entonces yo todo lo que tenga en planes institucionales lo saco sin pagar impuestos. No. Exacto. No sirve para alguien que esté en pensión. De acuerdo. Y ese beneficio pasa en la empresa privada, Carolina, por ejemplo, si los socios ya están pensionados, porque se podrían entrar en esto y no. Pero ya no tiene beneficios tributarios. O sea, es decir, va a ser ingresos, el día que lo retire va a ser ingreso. Pero entonces hay beneficio de deducción, sí, hay beneficio que no está sujeto a retención en el momento, pero cuando el señor saque la plata va a sumar para la renta. Pero sí tiene un diferimiento. Finalmente yo puedo diferir eso en el tiempo, y para lo más adelante, o lo saco para lo compro registros de vivienda, o espero los 10 años porque no hay Puede ser una pregunta ahí maquiavélica. Si son socios que tienen mucha edad,
¿sí? Digamos que el pronóstico de vida no es tan amplio. Eso por ejemplo, pasa a ser base sucesoral. Los aportes a fondo privado son base para sucesión y son parte de la masa sucesoral. Pero entonces eso no aplica para la gente que está con pensiones. No, porque lo que te digo, porque digamos la pata final de la estructura fiscal no la cumple, porque no vas a tener un trabajador que cumple requisitos de pensión Sí, sin ser impuestos, pero si tienes el diferimiento, la empresa tiene el gasto el día 1 y el trabajador tiene un diferimiento en impuestos hasta el día que saque la plata. Y si el trabajador no necesita la plata y le deja ahorrada 10 años, la saca a los 10 años sin impuestos. sí, pero si no estuvieran con pensiones, entonces sí tiene que esperar 10 años. Pues si estuvieran, ¿cómo así? Si no estuvieran con pensiones. Sí, No, sí, están con pensiones. Si están con pensiones, tiene que esperar 10 años o retirarlo para vivienda, que son los requisitos por los que puede retirar sin retención. Pero podría retirarlo antes, al minuto. Lo que pasa es que paga impuestos. Sí, pero pues si paga impuestos, pues ¿para qué se va a inventar uno toda esta figura? Porque normalmente esta figura está atada para que tú dejes la plata guardada. Esto por eso. Se ahorran en seguridad social. Y lo Eso otro es que pasa. esto no puede ser masivo. Esto toca mirar caso Sí, a quién le sirve y a quién no. Ustedes se tienen que dar con el directivo. Bueno, me dice, Sí, venga, no, usted está en fondo privado. está en fondo privado, usted va a ahorrar, usted qué quiere, usted tiene hijos, usted sí. Y dependiendo. El segundo esquema, esperen que estoy viendo del más suave al peor. Ah, ese es el más suave. Bueno, vamos a mirar. El segundo es los pactos colectivos. Y ya Mauricio les va a explicar jurídicamente qué es eso, yo voy a decirlo en mis palabras, pero pues el pacto colectivo lo que permite es llegar a acuerdos con los trabajadores para crear esquemas finalmente de remuneración de pagos en especie. Entonces, todas las personas que yo monte al pacto colectivo y que yo le diga le voy a pagar Netflix, el gimnasio, la educación de los hijos, la guardería del perro, le voy a dar X plata para mercado, le voy a dar una proporción de viajes. Entonces, dígame, yo quiero 3 vacaciones al año, listo, se las meto ahí y le doy tiquetes. Todo eso no es ingreso de trabajo. Siempre y cuando esté bajo un pacto colectivo. Entonces, a comienzos de la reforma, me acuerdo que con Mauricio empezamos a oír, yo le dije, mira, la gente está ofreciendo masivamente que el tema de pacto colectivo, y debo confesar que no había mis socios, yo les dije aquí, ¿por qué no hacemos eso? Y mis socios se, si aquí no hay ánimo sindical, nadie se va a sindicalizar aquí en Gómez Pinzón, evidentemente, montemos un pacto colectivo, todos los beneficios, sobre todo de los altos directivos, que son directores y socios, los metemos por ahí, y no puede meterte todo, todas las plataformas de televisión. El pacto colectivo de alguna manera es pues un viaje de ida sin regreso, porque después Ahí va a entrar Mauricio y me dijo, Eso se acaba, los ojos. claro, porque después de, no sé, que cambió la ley, otra cosa, o que usted está viendo que pues sí le llegaron unos ahí como medio sindicalistas, usted después de 5 años no puede decir, venga, acabemos con el pacto colectivo. Ahí está. Mauricio de la parte técnica, pero como Que me adelante. es una espectacular, imagínate todo lo que uno puede meter ahí lo que quiera. Vivienda, pagan los arriendos, las hipotecas, todo, o sea, lo que uno quiera, y uno como trabajador finalmente no tiene nada de ingresos. Una cosa ahí chiquitica. Paga una retención chiquitica y el resto no entra en la renta, no existe para efectos de renta. No es ingreso, no suma por ningún lado. Pero usted le tiene que decir a los empleados, esto se paga por pacto colectivo. Tiene que haber un pacto. Entonces, tributariamente suena divino, pero laboralmente. Ahorita se va a tirar todo. Sí, no. No es que me lo tire, a ver, digamos, yo Sí, pero. sí, pero ¿por qué? Porque incluso, y no es nuestro estilo, ahí sí saco pecho por Gómez Pinzón, porque lo he hablado con colegas y en discusiones de cóctel les digo, es pescar con dinamita. ¿Quién pesca con dinamita? Pues las firmas. Venga, yo le hago el pacto colectivo. Chéverísimo, porque además, pues, si yo le creo a usted una asesoría que luego me va a dar más asesorías, pues yo soy feliz. Litigios, tal vez. O unos litigios. Y también tengo colegas que hacen eso. Pues, no, páguelo bonificación y cuando ya lo demanden yo lo defiendo, o la UGPP yo me meto. Entonces, pues es un círculo muy amable. Nosotros, ese no es nuestro estilo. Nosotros no vamos a crearles a ustedes un problema para que luego ese problema nosotros lo solucionemos. Sino al revés, decirles, esto es lo que hay. A mí no me gusta por 2 cosas. La primera, hay un riesgo altísimo de sindicalización. De hecho, ya me pasó con un cliente, que yo no le hice eso y por ahí supe después. Le pescaron con dinamita, montó el pacto colectivo,
Genial. Sale el primer texto de reforma laboral en marzo del año pasado. Marzo del año pasado. Se acaban los pactos colectivos. ¿Qué pasó con los trabajadores no sindicalizados en un pacto colectivo? Se asustaron. Y dijeron, miércoles, nos van a sacar todo este esquema de beneficios tan bueno. Llaman a un tributarista y le dicen, venga, ¿y aquí qué pasó? Ah, no, es que esto no es solo para pactos colectivos, es también para convenciones colectivas. ¿Cuál es la diferencia entre pacto y convención? La naturaleza jurídica de los trabajadores en su asociación. Pactos colectivos es un acuerdo colectivo entre trabajadores no sindicalizados. Convención colectiva es el resultado de una negociación con un sindicato. ¿Qué quiere decir? Que sean trabajadores sindicalizados. ¿Qué hicieron los trabajadores de este cliente? Cuando se asustaron con el texto de reforma de hace un año, montaron un sindicato. Entonces el cliente terminó haciendo una optimización tributaria En beneficio de los trabajadores. en beneficio de los trabajadores. Y se les sindicalizaron. ¿Qué ocurre con los sindicatos y con los pactos? Pues que la gente que se quiera meter se puede meter. Punto. Libre. Ese es el derecho a la libre asociación. Pues es medianamente sensible. ¿Qué más ocurre? Que el pacto colectivo yo tengo que negociarlo, firmarlo y depositarlo ante el Ministerio del Trabajo. Entonces yo hago el depósito y eso es público para todos los trabajadores conocen de todo eso. Y fue lo que yo le dije a Carolina, vení, ¿y vos querés que todos los trabajadores de Gómez Pinzón sepan todo lo que se ganan los socios? ¿Queremos eso? Tema de confidencialidad también. La respuesta fue, no sé. Otra línea gris, que es donde yo ya más entro. Y lo miramos incluso con el estatuto tributario en mano. Y si no lo depositamos, ¿es un pacto colectivo? Vamos en una zona gris porque, y me encanta porque la respuesta es sí y no. Laboralmente no lo es, porque no lo has depositado. Tributariamente lo es, ¿sí? Porque estatuto tributario en mano no es un requisito el depósito. Entonces yo tengo mi pacto colectivo, organizo todo tributariamente y lo organizo. ¿Qué pasa? Que llega la DGN y me dice, muéstrame el pacto colectivo, yo se lo muestro. Ah, ok. Si en la DIAN el que está haciendo ese proceso de auditoría sabe de laboral, va a decir, ay, mostrame el resultado del depósito también, por favor. ¿Cuál depósito? No lo hay. Se te cayeron las deducciones. Entonces hiciste una simulación, abuso fiscal, Entonces, a ver, insisto, son zonas grises, yo no me las tiro, solamente digo lo que puede ocurrir. Porque también lo que vimos es... ¿Qué es tan malo el sindicato? No, el sindicato no es malo. A ver. No, sí. Realmente el sindicato no es malo. Nosotros tenemos empresas con sindicato que están montando pactos colectivos para esto. Sí, no. A ver, lo que ocurre es que los sindicatos no son malos, en teoría, en esencia y por principio. Lo malo es lo que viene detrás de un sindicato a nivel ideológico. Entonces, ahora mismo Colombia es un país de oferta sindical que va entre el 4 y el 5%, pero la promoción es hagan más sindicatos. Acá entra un poquitico mi comentario político y es, ¿cuál es el objetivo? Que todas las normas promuevan el diálogo social y la interacción a nivel de sindicatos. No sé, hay quienes me dicen a mí, insisto, democratización de las empresas. es uno, democratizar empresas y dos, pues que hay elecciones y quieren hacer un partido político muy fuerte que tenga respaldo con sindicatos, como partidos políticos populares en ciertos países donde los sindicatos son los que ponen y quitan presidentes. Sí. ¿Eso es lo que quiere hacer el gobierno actual? No sé. Aquí no es de petrismo o antipetrismo, no lo sé, pero la duda está y la duda existe frente a eso. ¿Por qué? Porque los sindicatos pues tienen la posibilidad de generar una negociación contigo y si no llego a esa negociación tienen un mecanismo de presión que con la reforma laboral se va a fortalecer, que es la huelga. Entonces, si yo puedo hacerte huelga por absolutamente todo y tengo huelga por solidaridad y tengo huelga y huelga y huelga y huelga, pues yo no voy a operar nunca. Y si yo no puedo operar nunca y no genero estabilidad entre la operación y los derechos de mis trabajadores, pues no voy a ser rentable. Y de afuera me van a ver feo. Digamos, las gafas internacionales del sentido práctico del doing business es y allá cómo funciona la operación. No, hay un montón de huelgas. No, de pronto no. Me voy para otro lado.
Entonces, digamos, eso empieza a perder el sentido atractivo. En sentido normal, una negociación con un sindicato bien hecha debería funcionar y no tener problemas. Pero yo te doy un ejemplo. Yo tuve una negociación con una empresa de alimentos y el pliego que me trajeron era el de una empresa del sector petrolero. No habían leído. Ellos no leyeron el pliego que me presentaron. Y yo me senté en mesa de negociación a hablar punto por punto y a hacerles entender por qué lo que estaban haciendo no era sino dañino para la empresa, porque además pedían cosas que no eran. Ejemplo, que me pongan un puesto de comida al lado del cajero. ¿Cuál cajero? No hay cajero. Ah, no, sí. No, eso no era ahí, mentira. Que me pensiones a los trabajadores. Perdón, eso ya no se puede. Ah, no, bórralo. Entonces empezamos a bajar y te das cuenta que el sindicato, ¿cuál era el objetivo? Sacar plata de la negociación. Porque lo primero que me dijeron, se me sentó un abogado y me dijo, mis honorarios valen $1.000.000 cada día y me los tienes que pagar tú. Y ahí nos quedamos un mes en el que yo al final convencí a los trabajadores reales sindicalizados que toda la plata que la empresa tenía dispuesta para beneficios iba a terminar en manos de un abogado que estaba sentado ya mirándome feo a mí. Entonces, digamos que los sindicatos no son malos, y quiero dejar mucha claridad en eso. Lo malo es lo que hay detrás de los sindicatos con intención política. Entonces, ahí es donde entra el tema de los pactos colectivos. Yo puedo hacerlo con este grupo de directivos y decirles, hagamos un pacto. Vamos a firmarlo, a tener todo listo, pero no hacemos el depósito. Tributariamente vamos a jugar con las deducciones. Si me buscan hacer un requerimiento, pues corra a hacer el depósito. Pero eso se puede. Pues, en sentido práctico. Si se dan cuenta, sí. Si se dan cuenta, Si no lo depositan. Pero si no lo Dale el vencimiento de toda la empresa. claro. Si no, y por eso es una línea gris y es un tema práctico o de altísimo riesgo, porque estoy haciendo una jugada que no es lícita y tampoco es legítima. Entonces no está por encima de la mesa. Pero está ahí porque además es lo que les digo, no, esto no es un tema que nosotros digamos lo crezcamos y que como pensión esté atado con esto, pero lo que nos parece lógico es que ustedes oigan esto por otro lado y no se lo hayamos dicho nosotros. Existe. ¿Tenemos clientes que lo están haciendo? Sí. Sí, y ya estamos sentados explicándole los riesgos y la gente dice, no me importa, yo necesito esto porque los trabajadores están desesperados con el tema de la remuneración. Me montan esto. Incluso una empresa que ya tiene sindicato. Y esa es la otra. Si hay sindicato y los beneficios del pacto son superiores a los del sindicato, ese pacto tiene problema, hay riesgos de tener una acción antisindical y eso tiene implicaciones penales. Olvídense ya de lo laboral, las multas. Individual. A Mauricio y a Carolina denuncian y implicaciones penales. O sea, cada uno de ustedes sí lo monta. Pues tiene muchos riesgos, porque ya no solamente es multar a la empresa y bueno, el directivo ya quiso que la multaran. No. Si hay sindicato y esos beneficios tienen una implicación penal e individualmente cada uno de ustedes pudiera estar involucrado en temas ante fiscalía, abogados, fregarse la vida, reputacionalmente eso se ve horrible. Los sindicatos ponen pancartas con la cara de uno ahí diciendo este es antisindical. Pero ahí está. Pero ¿en qué proporción? Porque digamos que los pactos colectivos siempre, digamos, van a tener algo más atractivo para que el colaborador justamente se adhiera. Pero... Pues, eso es el tema de Alpina. No sé si vieron todos los rumores. Y el de Alpina, en mi opinión, no está así. En mi opinión es un buen pacto. Pero cuando tengo condiciones que digan, no te metas al sindicato, o si estás en el pacto, no vas al sindicato, multa. O si tienes más beneficios, también investigación y multa. E insisto, eso hace 10 años pasaba mucho. Ahorita hay un calor muy fuerte político. Y entonces, pues eso es rentable. Es rentable que la DIAN cierre Jumbo, pero no que vaya a San Andresito de la 38. ¿Sí? Entonces, digamos que lo políticamente rentable es lo que reputacionalmente tiene impacto. Escándalos. Entonces, yo puedo estar viendo que todo el mundo colombiano laboral es el 60% informal, que las grandes empresas solamente emplean 5.000 trabajadores y las pymes emplean 14 millones y aún así yo voy a atacar es a las pymes. Porque es rentable decir que todo el mundo tiene los mejores derechos. ¿Sí? Ojo que por eso mi componente político no tiene una tendencia ideologizada, sino simplemente decir,
¿Cuál es el objetivo de lo que se está moviendo a nivel de reformas o de autoridades laborales administrativas? Hay multas en el Ministerio del Trabajo que son hasta de 5.000 salarios mínimos. Si el Ministerio del Trabajo quiere expropiar una empresa, no tiene que salir el presidente y decir expropies. Va y la multa. La acabó. Entonces hay que tener mucha sensibilidad con eso. Por eso los pactos ahora son muy sensibles. Y lo que no es dentro del pacto sí tiene toda la carga tributaria, o sea. Sí. Claro, porque es que tiene una regla especial para que no se ingrese. Y es que esté en pacto colectivo en convención colectiva. Y hay otra todavía más grave. Hay otra peor, ya les voy a decir. Hay unas ahí intermedias que también se hacen en ciertas empresas y es asumir gastos por cuenta de los trabajadores. Por ejemplo, pagar las empleadas domésticas. Se vinculan laboralmente a las compañías y la compañía paga la empleada doméstica como gasto propio. Eso entra dentro de la nómina y pues pasa ahí de agache. ¿Ok? Otro es... Pero eso es para empresas familiares, No, como más. no, también hay empresas grandes que lo hacen, sí. Pues empresas grandes me refiero a empresas de, no sé, 200 trabajadores, donde tienes 15 directivos. Y eso lo paso. Y nadie tiene por qué saber. ¿Son trabajadores más? Son un trabajador más, que además nunca va a la oficina, nunca nadie lo ve. Está en la nómina, nadie conoce la nómina, sino el equipo de nómina. Una empleada más, una empleada menos, la ve. Eso también se hace. Entonces hay gastos de ese tipo que los... Y eso finalmente, pues yo le pago a mi empleada 1,5 millones al mes, pues es 1,5 millones menos de ingreso laboral, ¿sí? También hay otro esquema en el cual las empresas tienen esquemas en los que eso también tiene un montón de riesgo laboral y es donde parte en la remuneración, le digo, le pago una parte por salarios, una parte por honorarios, teniendo en cuenta que los honorarios, de acuerdo con el decreto 2231, pueden irse otra vez al 11% y no a la retención laboral. Entonces, le ahorran retención, pero ojo que cuando llegue la renta, pagan el 39 otra vez, entonces pues no sirve de mucho, simplemente a ligera caja. El último es el régimen simple, que también se ha puesto súper de moda. Yo desvinculo a mi trabajador, le digo, chao Mauricio, ya no tienes más contrato de trabajo, y ahora me prestas servicios. Mauricio se tiene el régimen simple, factura electrónicamente, y yo le pago a él. Para mí el gasto sigue siendo idéntico, solo que ya no es laboral, son honorarios, y Mauricio tributa una tarifa reducida, en el peor de los casos, como el 7%, sobre ingresos brutos. No tiene que soportar costos, deducciones, dinero. ¿Qué tiene eso de riesgo? Sigue siendo Mauricio. Pues que tiene Sigue siendo lo mismo, Ah. pero ahora yo digo que él está en el simple y yo le pago estos honorarios. Pero ya lo hacen y sí van a encontrar con beneficio de eso. Y eso se les va a devolver, porque volvemos a lo mismo cuando haya algún inconveniente y la persona diga, no, qué pena, pero yo sí cumplía un horario, tenía una subordinación. Sigue siendo el director del área laboral del Spinso. Y cuando peleemos, tengo en mi bandeja de plata y puedo hacer contigo lo que yo quiero. Imagínate, y Gómez Pinzón no le aportó pensión ni a salud. Y pensemos, no que se vaya, que tenga un accidente de trabajo que le dé una incapacidad. O una pensión. O que se, sí. Y yo no hice aportes, sino porque yo lo que hice fue pagarle por consultoría por un régimen. Claro, la tributación de él disminuye del 39 al 7. Es absolutamente atractivo. Y también como el cuidado que hay que tener, no por hacerle un beneficio a un empleado que después a largo plazo pueda ser un riesgo también tan alto para la Pues empresa. eso es materia laboral, porque como les digo yo, desde el punto de vista tributario, para mí no pasa nada. Yo sigo teniendo el mismo gasto. Los mismos 15 millones de pesos que le pagaba se los pago ahora como consultoría. No le hago retención en la fuente porque el régimen civil. Los aportes son un problema de él, no mío. A mí no pasa nada, pero a él. Pero te Pues- puede pasar porque también pudiste usar la compañía como vehículo para defraudar. Entonces, ahí que es donde pasa. En principio no pasa nada. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues cuando alguien venga a mirar, diga, pues esto mantiene el contrato de realidad, y la llama a decir, abuso. Es que ustedes están estructurando una figura legal con la única finalidad, porque es la única, de reducir impuestos. Entonces, yo fui un facilitador en una figura de evasión y él es un evasor. Cárcel. Pero lo hace. O sea, lo que le estamos diciendo, esto ya existe. Si ustedes consultan, ya está en el mercado. Y hay otro esquema en el que... ¿Podría usar para personas pensionadas? Sí, que sigan trabajando. ¿O sigue teniendo el mismo riesgo? Pues los riesgos laborales yo creo que disminuyen en cuanto a materia de pensión. Pero Y en cuanto a prestaciones, ojo, porque y ese es un riesgo que existe, es el pensional. Porque yo puedo arrancar mismo con esa figura, apuesto sobre el 40 y cuando me vaya a pensionar,
pues si yo hubiera seguido como trabajador, mi pensión hubiera sido de, inventar, 17 millones de pesos, máximo. Y ahora como estoy en mi estructura, me salió de 3. ¿Qué voy a hacer yo? Mandar a la empresa. Voy a mandar a la empresa. También las peleas con directivos. O sea, eso ocurre un montón. Todavía tengo una pelea con un directivo muy dura. Es un directivo de mucha plata. Mucha plata. Topeado más lejos. Un anónimo a la DIAN. Un anónimo a la UGPP. No le representa ningún beneficio. Ninguno. Por ser daño. Ese motivo es la pelea más incómoda de todas, porque puedo llegar yo con plata y el trabajador o el ex trabajador lo que quiere es hacer daño. ¿Por qué? Porque está ofendidísimo. Y eso pasa, no es lo común, pero es que las relaciones laborales, e incluso con directivos, eso es como un matrimonio. Que cuando se daña. Y se daña y eso es Entonces, para evitar eso, lo que hacen también es que hacen que el trabajador se desvincule, el trabajador constituye una SAS, y la SAS es la que le presta servicios a la empresa. Entonces ya no es Mauricio, sino Mauricio Montalegre es SAS, le presta servicios a Conspiso. Conspiso le paga a una empresa, factura electrónica, todo el mismo gasto que ya tenía con el trabajador. El problema está en el régimen simple. Si el socio de esta compañía le presta servicios a este, que en su esencia son servicios de carácter laboral, donde hay subordinación y demás, no se puede aplicar el régimen simple. Entonces, ¿qué están haciendo las personas para que ustedes sepan? Hacen que la empresa la constituya la esposa de Mauricio. Y Mauricio es el que presta servicios. Ella acaba ya la que decía. Y la que se gasta la plata. Entonces, sí, piensen un poquito más porque lo que van a ver es listo. Está Mauricio Montalegre, es así. Mauricio no es el socio, es la esposa. Pero Mauricio sigue prestando servicios y sigue actuando como representante del empleador, que es un tema que ya va a explicar Mauricio y demás. Pues la posibilidad de abuso es todo, porque es que la DIAN va a venir a mirar. Una persona que tenía 15 años contratada en Conspiso, de repente desaparece la nómina y aparece una SAS prestando servicios. muestra. Pero el personaje sigue apareciendo, sigue acá parado dictando charlas, sigue siendo profesor en una universidad. Entonces, ¿existe? Sí, sí existe. ¿Qué recomendamos hacerlo? Pero ahí está. Ahí está. O sea, lo que ustedes tienen que tener es conciencia de lo que hay en el mercado. Y si hay empresas que dicen, a mí no me importa, yo me voy con ese esquema. Y me voy con régimen simple y todo el mundo contratado por régimen simple. Pero yo tengo que tener monitoreado por los riesgos. El riesgo más grande ahí es evasión. Y la evasión ya da cárcel. Ahí no es la multa también es grave, pero pues cárcel, yo digo que cuando ya hay cárcel, ya el tema de la plata pasa a un segundo plano. Creo que alguien quiere pasar un minuto de cárcel en este país. Entonces, el problema está en que el trabajador puede terminar en la cárcel. Imagínense donde el trabajador termine en la cárcel, porque normalmente, tributariamente, la gente no conoce las consecuencias. Solamente sabe que va a pagar menos impuestos, hará. ¿Dónde hay que firmar para pagar menos impuestos? Pero es que por eso puedes ir a la cárcel. Si ya saben eso, yo creo que a los trabajadores les da miedo montarse en ese esquema. Y si yo lo oriento o induzco a montarse en un esquema de estos, este tipo termina con una investigación por evasión, me va a pegar a mí, como empleado. Automático. Entonces, ahí está. Y el tema de la representación del empleador, porque pues, lo que yo le decía a Mauricio, si fuese una empresa, ¿qué pasa? Me dice, pues lo que pasa es que finalmente no puede, tú sigues siendo representante del empleador en teoría y una persona jurídica no puede ser representante del empleador. Entonces, lo que van a decir es, en realidad la empresa no existe. Es Mauricio el que está en contrato de trabajo. Sí, ahí la parte técnica laboral es simplemente el análisis de la subordinación, que además siempre ocurre, ¿no? Dicen, pero eso es evidente, él no está subordinado. Tiene dos vertientes. Una, que es tal vez la que se demuestra, una pasiva y otra activa, y una es la que recibe el trabajador, en cuanto a órdenes, modo, tiempo y cantidad de trabajo, y otra la que es transmitida por parte de los representantes del empleador. El representante del empleador es distinto al representante legal, porque es una figura netamente para efectos laborales. ¿Quién es el representante del empleador? Los jefes, los gerentes, los directivos, todos aquellos que tienen la posibilidad de impartir subordinación. Entonces, ¿quiénes pueden despedir? ¿Quiénes pueden contratar? ¿Quiénes pueden dar aumentos de salarios? Eso no solamente está limitado al representante legal, sino al representante del empleador. La Carolina en este momento pudiera coger a un abogado junior y despedirlo, claro que puede. Paso por recursos humanos, nada. Es socia de la compañía, representante del empleado. ¿Por qué es representante del empleado? Porque el empleador es una ficción, es una persona jurídica.
esa persona jurídica no tiene una forma de actuar distinta que a través de sus trabajadores. ¿Quiénes son sus trabajadores? Personas naturales, que ejercen como representante del empleado. Entonces, el elemento de subordinación siempre va a estar. Es que una persona jurídica sea el que lo haga no tiene sentido, no tiene soporte jurídico, y además en un organigrama empresarial pues tampoco debería estar el gerente como persona jurídica. Secretarias, administrativos, directivos, no tienen la posibilidad ni la potestad de ejercer ese rol si no son personas naturales. Entonces, digamos que esos son los riesgos, laboralmente son todos, no hay fórmula de ganar laboralmente, y tributariamente pues creo que tiene un impacto todavía más fuerte. Sobre todo en el simple. En el simple nos vamos ya a Y un nuevamente, mundo de abuso y evasión. Pues, y a nivel de reputación para las organizaciones es muy feo. imagínense donde sale una noticia de la DIAN. Evasión por utilizar régimen simple para contratación de trabajadores de... Sí. Horrible. Horrible. Entonces, pues, no sé si vas a hablar algo de No, esto creo que ya, Sí, ya lo- lo escuchamos del tema en de... los mandados, pero ya nos pasamos de tiempo. Entonces, pues eso era lo que les queríamos contar. Interesante. De nuevo, todas las herramientas están ahí. Hay unas que son... Nosotros somos más partidarios de irnos con los mecanismos de ley, lo que está al lado derecho, todo lo que nos da ingreso. Estos esquemas están en el mercado, se los van a ofrecer. Sepan qué significa si van a tomar la decisión. Los monitoreamos, cuantificamos las contingencias. ¿No? Yo tengo una última pregunta porque me quedó la duda. Cuando tú hablaste de una de las opciones más viables, donde estaban herramientas de trabajo y demás, Sí. pero me sigue quedando la duda, ¿cómo hago la diferenciación o cómo se ha hecho? Porque ahí el bono de alimentación sí funciona para no generar pues toda la parte tributaria, pero el auxilio de alimentación o otro tipo de bonos que nombramos con el nombre bono, sí lo teníamos dentro de la parte salarial. Porque la ley, y ahí ya Mauricio te explicará qué pasa desde el punto de vista laboral. Desde el punto de vista tributario, los bonos por alimentación, auxilios de alimentación, están contemplados en la ley como pagos indirectos excluidos. Entonces, la ley lo dice. Dice, si usted paga Sodexo, el típico que tenía uno de Sodexo, débito de vivienda, alimentación, eso no es ingreso para el trabajador porque la ley lo establece. Siempre y cuando no supere una suma de como de 1.700.000 al mes y que no sean trabajadores que ganen más de 10 salarios mínimos. Que si tú sabes una trabajadora que está por encima de eso, con una alimentación y le suma el ingreso. Eso es desde el punto de vista tributario. Laboralmente es otra cosa. Y esa es la jugada, perdón que lo use en término coloquial. Son dos temas distintos. En tu contrato se llama un auxilio, te estoy auxiliando la alimentación a través de un bono de alimentos. Entonces, jurídicamente es un auxilio, pero que se entrega con un bono de alimentos. Entonces, es una mezcla. Pero es base, lo que es salario, es base. Puede ser no salarial, que es la idea, que sea no salarial, y eventualmente no debe estar en la regla de proporcionalidad de la ley 1393 porque es parte de tu compensación general, pero es no salarial, punto. Se llama, o sea, estás auxiliando la alimentación, así se denomina laboralmente, y tributariamente el tratamiento es de bono de alimentación, que es distinto. Entonces, ¿cómo se llama y cómo lo trato? Eso es el tema que decía Mauricio, los pagos transaccionales y las bonificaciones por retiro. Para Mauricio siempre en un documento tiene que decir pago transaccional. Y para mí, cuando eso llega a mí, eso para mí es una bonificación por retiro y la retención de la fuente es la de la bonificación por retiro. Para mí, eso no pago transaccional no existe en las normas tributarias. Existe indemnización y bonificación por retiro. Si no es indemnización porque no es un despido, sino es una terminación del contrato por mutuo acuerdo, que por eso se va a suma transaccional, para mí se va como una bonificación por retiro para efectos de retención. ¿Y ahí qué ocurre? Suma transaccional tiene un apellido. ¿Cuál es el objetivo? Transar algo. Pagando una suma para transar algo. Tiene dos efectos. El primero, el jurídico de la transacción. Si yo estoy bonificando a alguien por el retiro, no estoy transando nada. Te estoy premiando porque te vas. Entonces, técnica y jurídicamente no es un pago correcto la bonificación por retiro versus la suma transaccional. Me diste una bonificación, no transé nada. Simplemente me premiaste por ello. Gracias, pero no es una transacción. Tienes que analizar a profundidad para ver que hay una concesión y que pueda funcionar, un montón de etcéteras. Y el otro es que la suma transaccional laboralmente no está en el grupo de los pagos laborales.
ni del 127 salariales, ni del 128 no salariales. Entonces, la suma transaccional, cuando se va, no entra en base de proporción de 13.93. No se hace aportes. No es un pago laboral, es un pago que tiene un objetivo distinto, y es transar una discusión. Necesariamente, es bonificación por retiro, laboralmente suma transaccional y no Y entra eso en ese pasa esquema. igual en bonos de alimentación. Si lo pagas como bonificación por retiro, inmediatamente ley 1393. Y esas bonificaciones por retiro son altísimas, entonces le vas a descontar a Seguridad Social un montón, el trabajador se va a poner bravo, y esa va a ser un elemento más para la negociación de complejidad. Entonces, digamos, técnicamente el pago siempre tiene que ser suma transaccional. Eso sí, me he puesto bravísimo con contables. Y conmigo. Y tributariamente tú dices ya lo registran diferente. Sí. Claro, para efectos de retención en la fuente es bonificación por retiro, porque además tiene unas reglas especiales de retención en la fuente. Es como un procedimiento donde yo determino una tasa fija y eso es lo que le aplico a la bonificación. Eso no se va por retención en la fuente ordinaria del salario, sino que se va con una regla distinta. Por esa razón es importante la denominación para efectos tributarios. Pero no hay lío en que la liquidación esté como suma transaccional y en los registros contables distinta. No. Ok. Porque registros contables tienen unas reglas, Exacto. pero tú laboralmente puedes pagar lo que tú quieras. Puedes pagar suma transaccional, puedes pagar suma educacional, suma deportiva, pago emocional, lo que tú quieras laboralmente. La extralegalidad. Pero tributariamente tendrá otro tratamiento. Tributariamente, entonces ya tienes que tratar de uniformar cuadrarlo en lo que es el uniforme pago laboral, tributario. igual es la retención.